Suscríbete a La Panterita. Y conquista mi amor. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Nos amenazó, pero no dijo en serio. Se pelean mucho, pero ellos son así nomás. Le pegó a su hijo, pero que yo sepa fue solo una vez. No pasó nada, no entendí. No pasó nada. ¡Cállate! Hay excusas que matan. No minimicemos las señales de violencia familiar. Reaccionemos a tiempo. Si conoces un caso, llama ahora al 911 antes de que sea demasiado tarde. Es un mensaje del gobierno del Paraguay. La albirroja buscando su mejor versión de cara a la Copa América. Se enfrenta a la selección incaica. Este viernes 7 de junio vas a vivir la previa de Deporte Total desde las 19 horas. Perú versus Paraguay. Relatos de Luis Enrique Pérez, comentarios de Jotita Bernabé y coordinación de Gianluca Barni. Paraguay para todo el mundo. Alentemos todos a nuestra selección junto a la radio paraguaya de los mundiales. Radio 1 de marzo, AM 780 y la mega cadena de comunicación. Arriba Paraguay. Vamos albirroja. 1 de marzo. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los televidentes que nos ven y escuchan en todo el mundo a través de la app de la Mega Cadena, como también a todos los que nos escuchan a través de la 780M y las emisoras que hacen la poderosa Mega Cadena a lo ancho y del territorio paraguayo. A lo largo y ancho del territorio paraguayo. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Profe Benicio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos los paraguayos fuera del país. Bueno, estamos muy cerca de la Copa América. Ustedes saben que en radio, en la 180M, en la radio paraguaya de los mundiales, vamos a estar con todos los partidos de la Copa América y ya le estamos dando también el reconocimiento a una empresa que siempre ha apostado. 25 años de arcoíris, de una marca líder en su campo, en sus rubros, en sus productos, indudablemente. Así que un gran saludo y muchas gracias a la gente de Arcoíris que ya me hizo llegar un presente para sellar una vez más la gran presencia de la marca número 1 en sal condimentada, condimento y todo lo que uno quiere para el asado y un montón de cosas. Es el producto, o los productos en este caso en plural, de Arcoíris. Está con nosotros en línea el técnico campeón, Ariel Galeano. Ariel, un gusto recibirte en Deporte Total. Bienvenido, buen día. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Un placer saludarte a vos, a Tano, Cotita, al profe también. También al profe, no también viendo, al profe. Pero le escucho atentamente. También al profe le saludas bien, ¿verdad? Sí, claro que sí, siempre, ¿por qué no? Sí, no, claro, no. El saludo, hay que ser respetuoso, lo cortés no quita lo valiente. No, yo le admiro mucho al profe, ¿quién no? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un gusto. Que las opiniones por ahí a veces pueden ser positivas, ¿no? Hay que saber que siempre tienen que ser constructivas, ¿verdad? Brillante, eso es mente abierta. Te felicito doblemente. Después hablamos. Ariel, realmente felicidades en nombre de todo el equipo de Deporte Total, porque esta ha sido una carrera absolutamente tuya. Has sabido sobrellevar cosas muy importantes, momentos muy complicados. Muchos jugadores que eran la base de tu equipo fuera del plantel por lesiones. Te tocó tener que meter mano un poquito ahí en ese proceso de jugadores que se van formando, que tiene la gran cantera de Libertad, para poder ratificar lo de Lescano, lo de Villalba, que terminaron jugando los últimos partidos de titular. Y bueno, la consagración es un hecho y hoy sos tricampeón del fútbol paraguayo, Ariel. Sí, así es.
Así es, Luis Enrique, la verdad que estamos muy contentos por el proceso vivido. Fue un semestre muy peculiar porque tuvimos momentos muy buenos. Nosotros hablábamos con el plantel antes de jugar este último partido de que habíamos estado muy fuertes y muy bien posicionados en la tabla de posiciones y eso lo habíamos perdido. Y lo bueno de que hayamos perdido ese posicionamiento y esa regularidad es que nos hizo más fuertes. Nos terminó siendo más fuertes porque nosotros en los últimos 5 partidos del torneo local recibimos solamente un gol. Y eso habla también de que el equipo se puso al hombro la mochila por más pesada que sea y siguió avanzando, ¿verdad? Siguió yendo para adelante, más allá de la adversidad que teníamos, ¿verdad? Y siempre quiero destacar un poco que también el plantel se mantuvo en la punta siempre, ¿verdad? Más allá de la ventaja deportiva que existía, era solamente eso, ¿verdad? Una ventaja deportiva que no quitaba el hecho de que Libertad se mantuvo en la punta siempre, y eso es mucho y demasiado mérito del plantel de jugadores, ¿verdad? Que supo superponerse ante esa adversidad que realmente fue un momento un poco muy amargo para nosotros, porque estar arriba tanto tiempo y después tener que depender de eso para salir campeón, la verdad que era un momento amargo que lo supimos llevar. No, indudablemente, nunca perdieron la punta, lo único que perdieron, o lo que perdieron fue en el momento dado esa importante ventaja, pero también los rivales juegan. Estábamos hablando del inconveniente que tuvo en un momento dado tu plantel con muchos jugadores titulares ausentes dentro de la estructura para un partido, ¿verdad? Pero no es buscar la vuelta ni pretexto, porque ustedes ya son los flamantes campeones y creo que han hecho un campeonato muy regular. Y aquí está el resultado simplemente de eso, del trabajo, Ariel. Sí, realmente como decir, Luis, la verdad que tuvimos momentos por ahí donde el fútbol se vio un poco estancado. Yo pienso circunstancialmente también por el hecho de haber enfrentado doble competencia, jugar cada 3 días, un poco hizo que lleguemos más cansados de la cuenta a muchos partidos. Y por ahí cuando buscamos recambio también en algunos momentos sí salió muy bien y en otros momentos no tan bien, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hicimos un equipo paralelo para jugar con Nacional de Uruguay y ganamos el partido jugando muy bien, ¿verdad? Y también lo hicimos contra 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero y no nos salió tan bien, ¿verdad? Y eso es lo lindo del fútbol, que todo cambia y cada partido es un episodio diferente donde uno tiene que reinventarse y establecer la estrategia correspondiente donde uno puede también acertar o equivocarse, ¿verdad? Claro. Ahora, hay una cuestión muy importante que valorar. Me tocó la oportunidad de hablar con gente ahí del entorno de Libertad, de ahí adentro, Ariel. Me enteré más profundamente de cómo llegaste a la posición que llegaste y me puso muy feliz, muy contento, porque evidentemente tu buen trabajo, tu buen manejo también te dio la continuidad y esta temporada ya lo arrancaste vos como cabeza directamente del plantel, no como un técnico que llegaba de manera interina. Y eso es muy importante. ¿En dónde? Yo no dudo de tu capacidad, de tu formación, porque estoy bien informado de lo preparado que sos. Perdón, Luis, la última parte no te escuché. Escuché hasta donde me dijiste importante. Disculpame, se me cortó. Bueno, no, te estaba diciendo, Ariel, que estuve hablando con gente de adentro del club y que me contaron aspectos muy importantes de cómo llegaste vos ya el año pasado a ser el técnico de Libertad y me puso muy contento. De lo que me enteré, porque yo no dudo de tu capacidad, de tu formación y de tu preparación. Y vos sabés que yo sé profundamente de que sos una persona preparada. Ya a través de personas en común que tenemos, me he enterado de cómo es tu familia y de cómo sos vos, y eso se ha comprobado. Entonces lo que quiero decir al agregar a todo esto es que también el plantel te ha respondido y se ha comportado contigo. Yo creo que eso es muy importante para vos como entrenador, porque tuviste respuesta del plantel. Y no te voy a hablar solamente de un gentleman como Roque Santa Cruz, que es un ejemplo. Yo sé que Roque habrá sido junto a Tacuara, junto a otros experimentados líderes positivos para acompañar tu tarea, Ariel. Sí, la verdad que sí, Luis Enrique. Nosotros tenemos un plantel
donde por sobre todas las cosas los chicos aprenden demasiado del ejemplo y no solamente de la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos un plantel con el cual contamos con jugadores de jerarquía, de experiencia, gente mundialista, que no se basa solamente en hablar, sino en demostrar todos los días cuál es el camino a los jugadores más chicos. Y esa es una gran ayuda que tenemos, la verdad, una gran ayuda porque hace que inconscientemente el grupo esté siempre encaminándose hacia estos objetivos, ¿verdad? En cuanto a mi persona, yo cuando llegué al club, yo llegué para mi primera experiencia informativa realmente, porque trabajé toda mi carrera de técnico, prácticamente de asistente técnico, de técnico en primera división y en intermedia, y fue un desafío sumarme al Club Libertad para la formativa, y lo que me propuse yo como meta es dar el 100%, trabajar como trabajaba en primera división para los chicos. Y bueno, eso me llevó a que puedan apostar en mí, a que puedan ver en mí una persona idónea por sobre todas las cosas y que pueda salvar las papas, como se dice, para cuando se requiera, ¿verdad? Porque yo creo que lo que he demostrado en ese tramo es eso, ¿verdad? Una persona que siempre fue muy dedicada y que más allá de los desafíos, sean grandes o chicos, siempre trabajar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego al club, me propuse a eso, a ser un técnico lo más profesional posible, en el lugar más importante, ¿verdad? Que es la cantera, en el lugar donde se tiene que fabricar los futuros talentos de nuestro fútbol, ¿verdad? Y esa dedicación me llevó a que pueda tener primeramente buenos resultados, no solamente con campeonatos, sino que con hacer que los chicos tengan buenas herramientas de trabajo y hoy tenemos de las categorías que he dirigido una gran cantidad de jugadores que están entre reserva y primera división, ¿verdad? Y eso es lo que más contento me pone, ¿verdad? Más allá de los campeonatos logrados por ahí en formativa, ¿verdad? Ariel, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jotita? Un placer saludarte. El placer es mío, Ariel. Felicitaciones por este nuevo título. Gracias, Jotita, gracias. Bueno, todos los campeonatos tienen un sabor especial, pero creo que este de la apertura tiene aún más porque es 100% tuyo. Muchos hablaron de aquella continuidad de Ariel Galeano con el trabajo de Garnero, pero ahora el trabajo es 100% tuyo. Iniciaste la pretemporada, se fueron jugadores como Barbosa, perdiste jugadores como Tito Villalba, el Demonio Vareiro y otros futbolistas que fueron muy importantes para Libertad. Fernández también, que llegó de un gran nivel en el preolímpico. Y sin embargo, el equipo, Ariel, si bien algunos juegos no consiguió buenos resultados o perdió un poco terreno con Cerro Porteño, perdió, digo, en el sentido por la ventaja que tenían en puntos, pero apostaste a los jóvenes, como bien decís, y hoy tenemos a un Lescano, a un Villalba, que supieron suplir bastante bien a esos jugadores experimentados. Sí, contigo así mismo, la verdad que el mérito es todo de ellos realmente, porque se prepararon para cuando tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Ellos esperaron su momento, disciplinadamente y trabajando. Sobre todo hablo mucho por el caso de Rubén, porque bueno, jugó sin tener también esa regla obligatoria, ¿verdad? Rubén supo aguantarse los momentos difíciles cuando llegó. Él llegó sin hacer pretemporada con nosotros, llegó después de 2 meses iniciado el campeonato, tuvo que remar un poquito atrás y aprovechó cuando tuvo la oportunidad, ¿verdad? Yo creo que de eso se trata el fútbol, ¿verdad? De aprovechar, de uno estar preparado para cuando le toque, porque si uno por ahí no está jugando y reniega y después le toca la oportunidad y no cumple, también es una oportunidad perdida que hará que la próxima oportunidad seguramente sea cada vez más lejos, ¿verdad? Y nosotros, al tener un plantel tan frondoso, eso es lo que pasa, ¿verdad? Que cuando uno entra tiene que aprovechar, porque si no aprovecha va a haber otro que va a aprovechar ese lugar que tanto uno quiere, ¿verdad? Ajá. Hay mucha disputa en todos los puestos y la verdad que ya está en cada uno, ¿verdad? Yo simplemente, como digo siempre, ser una herramienta para que ellos puedan desenvolverse de la mejor manera por medio de los entrenamientos, llegar bien y bueno, después ubicar las piezas según los rendimientos, ¿verdad? Porque más allá de la cara de cada uno en cuanto
a elegir, siempre voy a tener que elegir el que yo vea que esté mejor, porque yo también me debo al resultado, ¿verdad? Claro, totalmente. Ariel, te consulto. Yo sé que el hincha es pasional, yo sé que el hincha es muy impulsivo y muchas veces resultadista, pero ¿sentiste que fueron muy duros contigo en aquellos momentos donde se empató contra Nacional, se perdió contra Cerro Porteño, en Copa, cuota pendiente, no clasificaron a octavos de final? Pero ¿te parecieron injustas o muy duras las críticas hacia tu trabajo en algún momento? Bueno, la verdad que nosotros, Botita, no podemos mentir, ¿verdad? Nosotros teníamos como meta este primer semestre clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, ¿verdad? Y partiendo de esa base, tenemos que ser realistas y decir que nosotros estuvimos en deuda, nosotros fallamos, nosotros teníamos que clasificar a octavos de final. Y bueno, pues partiendo de esa base, yo creo que el hincha tiene razón. El hincha tiene razón en cuestionarnos ese hecho. Sí cumplimos con ser campeones, porque ese fue el objetivo que, bueno, son los dos objetivos del semestre, ¿verdad? Cumplimos con uno, no cumplimos con el otro. Como te decía, el sueño era clasificar a octavos de final. Eso era lo que queríamos para este semestre y prepararnos en el segundo semestre y disputar el torneo de octavos de final en adelante. Hoy tenemos una oportunidad de revancha, que es lo más hermoso del fútbol. Que cuando uno tiene derrotas, tiene la revancha en puerta y bueno, prepararnos para hacer una mejor Copa Sudamericana, que esta Copa Sudamericana sea en lo posible de las mejores Copas Sudamericanas que haya hecho Libertad. Para eso tenemos que prepararnos, entrenar y exigirnos también entre nosotros, ¿verdad? Porque hablábamos un poco con los jugadores también de que por ahí la disciplina trae éxito, pero el éxito muchas veces quita la disciplina también, ¿verdad? Entonces nosotros hoy tenemos que enfocarnos, autoexigirnos, saber que dentro de la exigencia está el hecho de que todos podamos ser mejores y tenemos que mejorar, no podemos decrecer, tenemos que crecer en busca del objetivo grande que tenemos, que es internacionalmente lavarnos la cara, ¿verdad? Hola Ariel, un gusto saludarte una vez más y te reitero mis felicitaciones en primer término. Hola profe, ¿cómo estás? Un placer saludarte, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero apuntar un poquito al factor humano, es decir, el técnico Ariel Galeano, pero la persona. En primer lugar, yo me pongo muy contento y rescato y enfatizo lo siguiente. Demostraste con este éxito, ganando en la apertura, que no es cuestión de cédula, es cuestión de capacidad, es cuestión de talento. Y eso lo demostraste, pero este camino que condujo al triunfo, al éxito, al campeonato, también creo que te ayudó a madurar muchísimo, porque pasaste momentos dificilísimos, cuestionado por la propia hinchada, cuestionado de mi parte en muchos aspectos, en muchos conceptos, ¿verdad? En función de técnico. Y también ahora yo creo que es momento de reconocer, cuando se consuma el campeonato a favor de Libertad, de reconocerte los méritos también. No sé si me expliqué. Sí, profe, la verdad que es una de las más grandes enseñanzas que nos deja este campeonato es que uno no está muerto mientras pelea, ¿verdad? A nosotros realmente, y siendo muy sincero, honesto y sin perder humildad, a nosotros nos dieron por muertos, ¿verdad? A nosotros, inclusive cuando recuperamos la punta, se decía un poco que no, y no hablo de un medio en específico, ¿verdad? Solamente de lo que resuena, ¿verdad? Se hablaba un poco de que pasó lo impensado, lo inesperado, Libertad volvió a estar arriba, pero que Libertad nunca soltó la punta, ¿verdad? Hay un reglamento nuevo que hizo que el otro equipo que estaba en la punta tenga una ventaja deportiva, ¿verdad? Pero nosotros, yo creo que aparte de seguir siempre luchando y de no darnos por muertos mientras podamos pelear, yo pienso que la flexibilidad que tuvimos también fue un factor determinante, porque terminamos jugando muy bien los últimos partidos, terminamos tragando veneno y aceptando la injusticia por ahí de no haber jugado en terrenos correspondientes en su momento. Y bueno, lavarnos la cara. El partido siguiente de haber jugado contra Guarí en cancha de arriba, jugamos en nuestra cancha
era el partido donde no podíamos exponer lo que habíamos hablado, ¿verdad? Porque el hombre es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice, y nosotros ganamos y en buena ley el partido con Nacional en nuestra cancha, sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin dejar nada al azar, digamos, jugando en nuestra cancha, sin excusa, sin pretexto, y ganamos un partido que siempre digo, me salvó a mí también un poco en gran medida mi equipo, porque yo hablé mucho después de ese partido de lo que fue la cancha, y la verdad que sí, en cancha linda después no hacíamos nuestra parte, iba a quedar yo como la persona más tonta del fútbol paraguayo, ¿verdad? Y la verdad que mi equipo se puso la mochila al hombro y salieron a la cancha y hicieron 5 goles en un partido con un histórico rival del Club Libertad, ¿verdad? Entonces que también venía de no perder así con los rivales últimamente en el fútbol paraguayo, estaban levantando su nivel ellos, ¿verdad? Y nosotros esa flexibilidad también un poco de saber que en los momentos más difíciles reforzar un poco la confianza, reforzar un poco en que nuestro equipo sabe jugar este tipo de finales como la que tuvimos con Olimpia y afianzarnos de esa manera, ¿verdad? Lo último de mi parte, Ariel, y no me voy a pegar de lo que te dije al principio, la parte, digamos, humana, el factor humano y el profesional, en este caso, para esta última pregunta. Digo, dada tu juventud y el futuro inmenso que te depara el fútbol, ¿tenés proyectado en una pausa del campeonato alguna posibilidad de irte a Europa a hacer digamos, un recorrido como sería para mí enriquecedor para vos una experiencia en el viejo continente, quizás canalizado el hecho, digo, la posibilidad a través de la propia institución, de manera que puedas estar en cancha incluso con los grandes técnicos que trabajan? ¿Está en tus planes? Sí, Benicio, en realidad yo todos los años salgo al exterior a capacitarme. Este año tengo el plan de salir también, tengo que ver mi tiempo porque la realidad es que tengo ahora 2 semanas en la cual tenemos un descanso deportivo en cuanto a entrenamientos, pero nosotros como cuerpo técnico tenemos que preparar la pretemporada y tenemos que ver la situación del plantel, de los contratos que hay por renovar y de las situaciones que tenemos dentro del plantel para la clausura. Y tengo la esperanza de tener de estas 2 semanas por lo menos unos 5 días libres para poder viajar, ¿verdad? La expectativa mía era poder ir a Europa, pero en Europa hoy está todo finiquitado. Entonces estaríamos viendo con el cuerpo técnico para hacer un viaje, no todos juntos, pero estamos viendo para hacer un viaje a Brasil o a Argentina, teniendo en cuenta que el fútbol brasilero sigue en competencia, el fútbol argentino todavía tiene un par de fechas. Y bueno, ver, porque justo nos toca ahora el calendario de Copa América y Eurocopa que hizo que termine todo también en este preciso momento donde nosotros tenemos libre, ¿verdad? Ariel, Tano soy, ¿cómo estás? Muchísimas felicidades. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Un placer, gracias. Bueno, qué mejor manera de festejar un título, Ariel, para vos, bajo estas condiciones, porque este fue un campeonato que necesitó de muchísimo liderazgo, necesitó realmente de esa rebeldía futbolística, y sobre todo estoy seguro que estás muy contento porque el plan te salió a la perfección, porque ese plan yo lo entendí perfectamente, porque antes que arrancara la Copa empezaste a modificar, a mover el equipo, a mover la plantilla, como para intentar de alguna manera llegar entero al final del semestre. Con algunos se dio, con otros no tanto. Por ejemplo, a Iván Franco lo terminaste recuperando. Terminaste jugando con 2 jóvenes, partidos decisivos, el de Copa y también del campeonato. Y específicamente sobre este último detalle, me gustaría saber cómo es Ariel Galeano en el día a día. ¿Este tipo de decisiones los compartís con los jugadores referentes? ¿Sos el entrenador de hablar mucho, de escuchar también? ¿Cómo te manejas? Porque no debe ser fácil, Ariel, porque de alguna manera le tirás la responsabilidad a los jóvenes, ¿verdad? Después de aquella derrota contra Cerro, donde lo perdieron bien en su cancha después de muchísimos años.
aquel empate agónico con Nacional, el empate con Tacuarí bajo otras circunstancias, es cierto. O sea, no perdieron el foco en ningún momento. ¿Cómo es el día a día con la gente de experiencia? Bueno, Tano, realmente es así el análisis como hiciste tal cual. Nosotros buscamos antes de iniciar la Copa que tenga ritmo la mayor cantidad de jugadores para poder, bueno, encarar ese tramo con la mayor cantidad de jugadores que nos puedan dar a nosotros ciertos equipos mixados que mantengan y sostengan la misma competitividad con la cual veníamos. Se dieron momentos muy duros, muy difíciles. Siempre tenemos muy buena comunicación con los jugadores, primero que nada para saber cómo están, porque jugar cada 3 días es inevitable que uno tenga que conversar y ver cómo se siente cada uno para poder volver a ponerlo en la cancha, ¿verdad? Eso como primera medida, y cuando uno saca las conclusiones después de ese tipo de conversaciones, bueno, ya analizar con el cuerpo técnico las decisiones a tomar, ¿verdad? Y la comunicación con el plantel, y sobre todo en el último tramo, fue reforzar la confianza, ¿verdad? Nosotros hablamos y sabíamos que teníamos una confianza plena de que nuestro equipo iba a saber manejar la ansiedad, de que nuestro equipo iba a sobrellevar momentos difíciles, porque por ejemplo el partido contra Olimpia sabíamos que íbamos a tener momentos de ansiedad, que íbamos a tener que defender por muchos momentos, que íbamos a tener que cambiar un poco el sistema para dar orden en algunos momentos. Y lo que hablamos en charla técnica después de ver videos del rival o videos nuestros, es que simplemente nosotros como cuerpo técnico sabíamos que nuestros jugadores iban a saber jugar esta clase de partido, pero lo único que pedíamos era que se muestren unidos, ¿verdad? Que cuando uno por ahí tenga un mal momento, cuando otro esté un poco ansioso, que siempre estén 9 a 10 compañeros ahí alentando y tratando de impulsarnos de vuelta hacia adelante. Y yo creo que por sobre todas las cosas se vio eso en este último partido, porque Olimpia atacó mucho y nosotros nos vimos muy unidos. De hecho, tuvimos que cambiar el sistema para el segundo tiempo para defender un poco mejor, con 2 líneas de 4, basculando como nunca, cerrando de lado a lado y provocando que el rival lance pelotas frontales, donde nosotros nos veíamos más cómodos. Y apostar después con los cambios a los contragolpes, ¿verdad? Que fue algo que prácticamente no hicimos todo el semestre, pero que teníamos que estar preparados para hacer en este partido, ¿verdad? También se dio con General Caballero, empezamos muy bien con General Caballero, pero después de no hacer el primer gol, en los primeros 15-20 minutos comenzó a aparecer un poco esa ansiedad natural de un partido definitorio. Va escuchando encima de la grada que festejaban los goles de Luque, ¿verdad? Y nosotros todavía pasando 0-0 el partido. Y ahí donde uno de repente se apura y dale, vamos a ganar, ¿verdad? Y son momentos que hay que saber sobrellevarlo, ¿verdad? Pero más que nada, yo creo que la clave estuvo en que hubo demasiada confianza de parte del cuerpo técnico hacia los jugadores y de los jugadores del cuerpo técnico también, porque la verdad que demostraron tranquilidad todos los días, ¿verdad? No solamente en los partidos, todos los días mucha tranquilidad, mucha serenidad y muy buena conversación de cara a los desafíos que teníamos enfrente. Arielito Galeano, con todo respeto, te digo con afecto diminutivo, Ariel Galeano, técnico, tricampeón, felicidades, un fuerte abrazo y a seguir creciendo. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos, un abrazo grande. Ariel Galeano, técnico campeón con el Gumarelo, técnico campeón. Está en línea con nosotros Enrique Berni. Tocayo, hola. Hola, Tocayo, ¿me escuchás? Sí, Tocayo, bienvenido a Deporte Total. Aquí estamos en televisión y radio. Te escuchamos atentamente, Enrique, porque yo sé que estás dolido. A cualquiera le va a doler que salgan y te digan, tu 5º título Cebollita duele. Totalmente, estamos muy dolidos porque no se logró ninguno de los 2 objetivos deportivos trazados a inicio del semestre. Realmente doblemente dolido, ¿verdad? Por un lado como miembro de la comisión directiva y por otro lado, que es lo más importante y lo que la mitad más uno siente, es como cerrista, como amante del club Cerro Porteño, del club del pueblo.
Sí, me encantó que hayas dicho miembro de la comisión directiva, porque hay mucha gente que interpreta, que entiende que vos no sos miembro de la comisión directiva, vos sos directivo de Cerro Porteño. Yo, al cargo que dejé de pertenecer es al cargo del departamento de fútbol desde ya hace un tiempo. Fui miembro del departamento de fútbol cuando Ariel Martínez como vicepresidente y antes que sea vicepresidente en el periodo de Raúl Zapac. Fuimos ambos miembros del departamento de fútbol, él como director y yo como miembro, y que accedimos a 2 títulos, ¿verdad? En la apertura 2020 y el clausura 2021. Esos 2 títulos fue cuando nosotros con Ariel estábamos como miembro del departamento de fútbol de Enrique. Luego, ya el año pasado dejamos de pertenecer, yo particularmente, y bueno, también sabrá que Ariel dejó de pertenecer desde el año pasado, más o menos en noviembre, como vicepresidente de fútbol, ¿verdad? Pasó a cumplir otras funciones. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu percepción? ¿Por qué otra vez este fracaso cuando tenían todo realmente para lograr el objetivo? Incluso clasificar a Copa. O dejemos que, bueno, pasó lo de la Copa Libertadores con su público maravilloso una vez más. Cerro no puede, pero el campeonato que lo tenían en la mano. Por varios factores, Luis Enrique. O sea, no hay uno en específico, pero fundamentalmente lo que se refiere al campeonato, hay que decir que fue perdido también en el escritorio. Recordemos que perdimos 3 puntos de manera totalmente injusta, nunca antes visto dentro del fútbol paraguayo. Y hoy lamentamos que nos hayan despojado de esos 3 puntos en el partido aquel de 2 de mayo. Y en ese sentido tenemos que hacerme la culpa y decir, reitero, yo estoy totalmente convencido que tenemos que ser mucho más firmes en cuanto a defender los intereses de nuestro club en la divisional, los intereses de nuestro club en la APF. No puede ser que la APF nos quite eso. Y eso no es un trabajo al azar, Luis Enrique. Eso hay que ser metódico, hay que ser consistente, hay que estar realmente. Somos el club más popular del país, la mitad más uno. Tenemos que hacernos respetar como club. Y bueno, después de los otros factores, para mí resaltar que eso realmente hoy día lamentamos de que esos 3 puntos nos hayan faltado, ¿verdad? En cuanto a la clasificación, hay que hacer varios cambios desde todo punto de vista, dividir las tareas de acuerdo a las capacidades y al perfil que cada uno como miembro puede aportar. No podemos improvisar y trabajar de manera aislada, tenemos que trabajar en equipo. Esto es demasiado grande, es muy grande. Cerro Porteño exige que sea realmente tratado como lo que tiene que ser, como un campeón en cada torneo. Nosotros tenemos que estar campeonando de manera permanente y hoy estamos dolidos porque no conseguimos el resultado que teníamos que hacer. Y eso no es solamente querer, es trabajar para conseguirlo. No es suficiente con el deseo propio. Acá hay que trabajar, hay que poner a cada ficha en el lugar que tiene que cumplir la función y que esté capacitada para cumplir la función. Está hablando los jugadores, claro que tienen responsabilidad, pero también la dirigencia tiene su responsabilidad. Acá los únicos que no tienen responsabilidad son los aficionados que nos siguen a todos lados, que siempre están alentando. A pesar de que esos 3 puntos también podemos decir que en su momento con 2 de mayo tuvimos una gran decepción, pero es acerca de un sector y no a ese hincha que paga su entrada, que es socio, a esos niños que van a apoyar a Cerro Porteño. Entonces, realmente yo quiero hacer un llamado a todos los cerristas que quieren lo mejor para el club. Hay que abrir las puertas, convocar a los mejores, que vengan a ser parte y que trabajen con nosotros, ¿verdad? Ya pasó en la pandemia, en un momento muy difícil, y nosotros
esa pandemia, ya en medio de la pandemia conseguimos ese título, pero hoy ya pasó eso. Entonces hay que abrir la puerta del club y poder debatir entre todos, socios y hinchas de la mitad más uno, para conseguir lo que realmente queremos, que son los campeonatos. Bueno, a mí me tocó profundamente, en Cerro se está improvisando, es muy fuerte. Aquí estoy con Jotita Bernabé, con el profe Vinicio y con el Tano, todos queríamos preguntarte. Jotita. Enrique, un gusto, ¿cómo estás? Hola Jotita, ¿cómo estás? Bien, un fuerte abrazo. Enrique, bien dijiste, vos formás parte de la comisión directiva de Cerro Porteño actualmente. Tengo entendido que en algún momento se te abrió un sumario por algún tema extra con relación al club. ¿Eso ya terminó, Enrique? Realmente, Jotita, para mí hasta un chiste que recuerde eso, pero no por tu pregunta misma, sino porque recuerdo que supuestamente me iban a hacer un sumario que nunca llegó, ¿verdad? Porque el sumario realmente no tenía hay que conocer también los estatutos para hablar de ciertas cosas. Y en ese sentido no existían las condiciones reglamentarias, y como bueno, también soy abogado, por supuesto, y entonces te digo que eso no podía haberse ni siquiera mencionado. Pero yo quiero dar vuelta a la página en ese sentido, Jotita. No, claro, acá lo que tenemos que ser es optimistas. Yo te quiero ratificar que un semestre más en un campeonato de Cerro Porteño, ya sea la Copa Paraguay, tenemos el torneo Clausura, tenemos la Copa Sudamericana. A eso es lo que tenemos que apuntar realmente nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que poner como prioridad. Y no puede ser, reitero, que se improvisen. Eso es nomás lo que a mí como hincha primero, y después por supuesto como responsable dirigente, que fue lo que yo siempre manifesté, y esto no es algo que yo escondidamente o ahora estoy saliendo a decir, ¿verdad? Esto lo dije en el seno de donde se tiene que discutir estas cosas, que es la comisión directiva. Claro. Yo no estoy hablando de que yo aparecí de la noche a la mañana. Yo tengo más de 10 años de dirigencia, Jotita. Yo me fui al Parque Azulgrana jueves, viernes, sábado y domingo a las 5 de la mañana, donde no hay cámaras, donde no hay micrófonos, donde no es interesante para la gente que tiene otros intereses, a luchar por el club, a luchar por la formativa del club. En aquel entonces me invitó La Reguera, y en el 2014 yo empecé a caminar el club. Entonces, hay que tener sentido de pertenencia, hay que mojar la camiseta, hay que sudar, hay que cumplir con lo que decían los antiguos romanos del curso, o no. Es un poco ir pasando las etapas y escalando. Claro, Enrique, Claro, Enrique, yo te hacía la consulta justamente de este tema porque recuerdo que se había declarado, se había quedado ahí el tema, no sabíamos nada acerca de eso. Y mi pregunta, esa consulta iba más a esta pregunta que te quiero hacer ahora, porque Cecilio habló de que ellos estuvieron solos en el momento en el que los resultados no se daban. Ustedes a nivel dirigencial, ¿hacen esa autocrítica? ¿Verdaderamente abandonaron al plantel cuando Cerro Porteño no conseguía resultados? Mira, nosotros somos respetuosos de los espacios y somos institucionalistas. Reitero que yo en su momento expuse mi posición y hasta, si se quiere, reclamé cuál era la hoja de ruta. Pero yo no puedo decirte si se abandonó, no, porque eso depende del departamento de fútbol. El presidente del club con el departamento de fútbol, quienes están, y que en su momento, reitero, cuando fuimos parte del departamento de fútbol, teníamos la presencia de Raúl Zapac ahí estando cerca del plantel. Entonces, en los procesos posteriores y en los campeonatos posteriores, yo no sé cómo se llevó a cabo eso. Y nosotros respetamos porque somos, reitero, institucionalistas, y decimos, bueno, esta es la función que ahora se nos da, y yo en el seno de la comisión directiva, sí, yo expongo mis pedidos, expongo mis exigencias, expongo mis posturas, pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero esas son cuestiones que yo no tengo ningún problema, y ninguno de mis compañeros puede decir que yo particularmente
no he manifestado en su momento las cuestiones que yo creía conveniente de cambiar o de hacer. Realmente el cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo también desde que asumió pero no nos alcanzó claramente, no nos alcanzó. Y eso es lo que siempre nos está faltando, un puntito o un partido o esto, reitero, tiene que ser consistente el trabajo y el acompañamiento dirigencial. No es vamos a hacer las últimas 3 fechas o vamos a estar presentes las últimas 3 fechas o no vamos a irnos nomás al entrenamiento previo o al entrenamiento más importante en la semana. Acá hay muchos detalles, estamos hablando de fútbol profesional. Cerro Porteño es fútbol, es lo más importante. Acá todo el resto tiene que estar atrás. Acá el fútbol es lo importante. Enrique, te consulto, escuchándote, ¿vos sentís que verdaderamente la directiva en general, sin dar nombres, ni funciones, ni nada por el estilo, la directiva de Cerro Porteño falla en ese tipo de cosas, en esos temas puntuales que mencionás? Yo no quiero quitar la nada a la jeringa, como se dice vulgarmente. Todos los responsables somos los dirigentes. Ahora, reitero y soy insistente con ese punto. Cada uno tiene su función. Y la función del departamento de fútbol es cuidar todos los detalles y estar realmente en lo importante, en solucionar los problemas que tiene el plantel, en reclamar cuando hay que reclamar y de la manera que hay que reclamar en el vestuario. Estar realmente presentes. ¿Acaso vos conocés alguna actividad que pueda ser llevado a control remoto? El ojo del patrón engorda el ganado. Con eso te voy a resumir. Eso, clarito. Eso último significa que el presidente, en este caso Juan José, no es un presidente de vestuario. ¿Crees que tiene que participar más, de que estar más metido en el tema, en su rol? A ver, un poquito más. Se entiende perfectamente, pero me gustaría ser un poco más directo contigo. Tocayo. ¿Qué más directo que eso querés que sea? Clarito. Cuando te dijo el ojo del amo engorda el ganado, no, ya sé. Ya te dio una radiografía bien clara. Totalmente. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte. Benicio. Hola, Benicio. ¿Cómo estás? Bien. Yo no tan bien, pero bueno, estamos. Benicio, cuando vos te ibas antes a llevarle a tu hijo al Parque Azulgrana, Enrique Berni se iba. De tu época, cuando él se iba, donde no hay micrófono. Yo entiendo también su mensaje, habla mucho ¿cómo es? En sentido figurado, te hace un poquito... lo gráfico muy bien. Yo también los sábados y los domingos me iba a traer a mi hijo, chofer, sábado y domingo a las 5 o 6 de la mañana. Y él estaba como ahí. Su partido era a las 7, él de la categoría 2002, campeón. Donde no es que tenés solamente 30, 35 problemas diferentes, tenés más de 200 chicos con 200 problemas diferentes. Totalmente. Y además, en esa época que yo le llevaba a mi hijo ahí al Parque Azulgrana, estaba en la etapa embrionaria todavía, no como está ahora, que hay una escuela. La otra vez, hace más de un mes, fui a darle una charla a los chicos, a los que viven ahí y que van a la escuela ahí, la Fundación Azulgrana. Muchas cosas positivas ahí de inicio. Sí, totalmente. Pero la mitad más uno quiere es el campeonato y no su campeonato. Claro. Lo que la mitad más uno quiere es seguir en carrera y pelear la Copa Libertadores. La mitad Benicio, más uno quiere son logros, levantar copas. Vos la vez pasada dijiste, Benicio, ¿en qué se equivoca Juan José? Esa es una buena pregunta para nuestro invitado. Y claro. ¿En qué se equivoca para el presidente? Ya dijo una muy fuerte y contundente, ¿verdad? ¿En qué se está equivocando Juan José aparte de eso? Es la pregunta para ti, Enrique. Mira, las cuestiones dirigenciales, y yo les pido también un poco de comprensión, porque ahora es fácil, no hablamos antes en prensa. Ustedes creen que yo soy una persona mediática, futbolísticamente hablando. Yo ni siquiera cuando era miembro del departamento de fútbol salía a hablar. Y creo que ahora hay que hacer un análisis contundente de todos los elementos que faltan para que se consigan los campeonatos. Entonces, el presidente, con mucho respeto,
pone muchas cosas, hizo muchas cosas, pero reitero, acá lo que necesitamos es irnos por el camino del campeonato y conseguir ese campeonato. No puede ser que se nos haya escapado esto. Es muy doloroso. Es muy doloroso. Bueno, yo hay una atenuante sobre el particular, en mi punto de vista, Enrique, te lo quiero transmitir y compartir contigo, quiero saber tu opinión. Acá se enfatiza mucho que no es de vestuario, presidente de vestuario, pero eso no es novedad, chocolate por la noticia, siempre fue así. Zapac siempre marcó la diferencia en ese sentido, no es de vestuario, eso por un lado. Pero yo creo que eso no tiene ninguna relación con la actitud de los jugadores que están en la parte resolutiva, en la cancha, en un partido decisivo que no podés darte el lujo de perder. A 2 partidos del título, teniendo la ventaja deportiva, en tu casa, y vos decepcionás con una actitud que no cuadra con un equipo que quiere ser campeón, pues nos vamos a buscar vuelta. Ahí es donde yo quiero enfatizar. Entonces, ¿y qué pasa si el presidente todos los días se iba a la práctica? Todos los días me ponía la cara en el vestuario. Y con esa actitud igual no iba a salir campeón. No pasa pues solamente por ahí. Déjame disentir contigo respetuosamente, Benicio. No hay problema. Que vuelvo a decir, esto no es que uno no se alimenta por un mes y el último fin de semana te podés atragantar con todo lo que no comiste en el último mes. Sí. Esto tiene que ser consistente, tiene que ser disciplinado, tiene que ser sólido. Y vos decís que tienen responsabilidad también los jugadores, pero claro que sí, lógicamente, yo no estoy quitando responsabilidad a ninguna de las partes, dirigencia, cuerpo técnico, jugadores, cada uno hizo mal algo, y la suma de esas equivocaciones terminó repercutiendo en que nos faltaban 3 puntos y que perdimos una fecha antes del campeonato, o que perdimos los 3 puntos en el escritorio y que Cerro nos hizo sentir. Está bien, Enrique, está bien, pero en primer lugar, si miramos el contexto, esos 3 puntos que ahora lamentan, ¿cuántos partidos ganaban Luqueño y nadie se iba a acordar de los 3 puntos que perdieron en la mesa, Enrique? Así nomás, nadie se iba a acordar. Eso por un lado. Y por el otro lado, las autoridades, que no los defiendo, pero digo, las autoridades del fútbol les va a preguntar a ustedes como dirigentes de Cerro Porteño, pero ¿hinchada de qué equipo era? El Cerro Porteño. Entonces cuiden su hinchada, le va a decir, ¿sí o no? Entonces, esa cuota... Ya lo remarqué también en ese Enrique, punto específicamente, ¿verdad? Enrique, ¿sabes qué? Yo entiendo el contexto y el dolor de ustedes, entiendo, pero se impone una cuota importante de autocrítica también y aceptar, porque esa hinchada que les hizo perder los 3 puntos de la mesa es hinchada de Cerro Porteño, arropado por la dirigencia de Cerro Porteño. Disculpame que te interrumpa, yo en ningún momento no fui autocrítico y no dije todo, creo que solamente dije cosas malas de lo que hicimos, ¿verdad? O sea, lo único más o menos resaltante o favorable que dije es que este técnico vino y ordenó un poco la estructura y sí, gracias a eso pudimos dar el salto y recuperar esos puntos que estábamos perdidos, sí. Pero que lastimosamente no teníamos margen de error y en el primer error que tuvimos, que fue una fecha antes, ahí nos caímos, ¿verdad? Incluso cuando empatamos con Olimpia, después también Libertad volvió a empatar y se quedó todo igual. Yo estoy siendo autocrítico, yo soy culpable tanto como el resto de la comisión directiva, el departamento de fútbol, el cuerpo técnico y también los jugadores. Acá nadie está escondiéndose y por eso salgo también un poco yo a hablar, ¿verdad? No, porque, totalmente, Enrique. Te digo nomás. Sinceramente, esto nosotros lo tenemos que reconocer y bueno, les pido perdón yo a toda la afición deportiva cerrita que es tan fiel y tan realmente tan noble, ¿verdad?
No, pero de mi parte no le quiero citar, no, que le agradezco muchísimo. Yo no digo que no sea autocrítico, yo siempre digo, enfaticé nomás esos aspectos puntuales, Enrique, y discúlpame también si es que lo dije con mucho temperamento, pero es mi manera de ser. Absolutamente, no tenés porque estamos conversando de la mejor manera, como caballeros. Claro, estamos compartiendo, intercambiando ideas nomás, Enrique, ¿verdad? Y a veces coincidimos, a veces no coincidimos, pero si tenemos una mente abierta, pues entendemos perfectamente la actitud de cada uno, ¿no? Y yo lo hago con todo el respeto del mundo hacia tu persona, Enrique. Totalmente, y no te preocupes que lo tomo en ese mismo sentido. Señor Berni, le saluda Altano. Hablando de mente abierta, yo quiero retomar un poco el inicio de la conversación porque quedé totalmente mareado. Es decir, porque usted pues quedó un poco con la imagen de ser la oveja negra del rebaño, ¿verdad? Es decir, usted en ningún momento fue suspendido ni sumariado, venía participando activamente de las diferentes reuniones de comisión directiva. Yo estuve de permiso hasta diciembre, desde agosto del 2023 aproximadamente hasta diciembre del 2023. En ese lapso fue que salieron a hacer esas declaraciones, que el presidente salió a hacer esas declaraciones y yo gustoso esperaba esa notificación, pero porque realmente no podía hacerlo, ¿verdad? Jurídicamente. Desde diciembre yo me reincorporé por nota, como también hice mi pedido de permiso por nota y vengo participando una vez por mes, o sea, cada vez que se convoca a comisión directiva en ese seno, ¿verdad? Hay un tiempito, Tanito. Sí. Tenés 30 segundos. Recordá esto, mirá, escuchemos, a ver. Tienes cuidado. La política con el fútbol. Claro. Indudablemente, para mí es lamentable. ¿Verdad? En este momento la directiva pidió un sumario. Yo no voy a atajar nada y se hará lo que se tenga que hacer con relación a él, que de por sí está con permiso. O sea, él hace meses no está en el club. Bueno, ya la comisión directiva tomará las cartas del departamento jurídico. ¿Escuchaste esto, Tocayo? ¿Recordás esto, verdad? Escuché. Sí, me acuerdo. Y no me voy por aludido con esa parte de la política y el fútbol. No me voy por aludido. Que se ponga el saco quien quiera ponerse. Yo tengo un cerrismo que nadie puede negar. Yo le amo a Cerro Porteño. Cerro Porteño para mí es una de las cosas más importantes en mi vida y yo lo que quiero es que Cerro Porteño salga campeón. Señor Berni, le quiero hacer dos últimas consultas y le hago las dos en una, ¿verdad? Usted comentó de que en su momento, donde corresponde, obviamente en esas reuniones de comisión directiva, usted había dicho lo que tenía que decir, pero igual le quiero preguntar porque es Voz Populi. En las reuniones de comisión directiva, habla Zapac y todo el mundo aplaude. ¿O hay realmente voces disidentes? Yo no me guardo nada de lo que creo que tengo que decir por respeto a los socios del Club Cerro Porteño y a la mitad más uno. Yo manifiesto cuando no estoy de acuerdo en algo sin problema. Y yo hablo por mí. Hay otros compañeros que pueden también proponer las diferentes cuestiones de una manera diferente. Yo también no digo que soy una persona, vamos a decir, muy light. Yo soy pasional y cuando creo algo expongo siempre en el marco del respeto. Sí. Y que si se me falta respeto, también reacciono, ¿verdad? Me parece muy bien, como debe ser. Ahora, me quedó sonando que utilizó mucho la palabra improvisación. ¿En qué específicamente ha improvisado o viene improvisando Cerro? Varias decisiones se toman de manera improvisada. Estoy hablando del fútbol, claramente. O acciones que de repente no se tendría que haber hecho, ¿verdad? Es fácil hacer una crítica ya con el diario del lunes, pero también si nosotros miramos para otro lado y decimos que está todo bien, evidentemente vamos a ser más ineptos, ¿verdad? Tocayo, hay un montón de cosas que queremos seguir preguntándote. Queremos hacer un periodismo recto y serio, como siempre en la línea de esta empresa y de nosotros. Y
La hinchada de Cerro, yo digo, y que no se moleste nadie, para mí es la hinchada más sensible de este país. No hay una hinchada tan pasional como la de Cerro, y yo he sentido la herida, he palpado con amigos, con gente de fútbol, con familiares que son fanáticos de Cerro, así como usted, y realmente hoy lo estamos viendo al hincha de Cerro abatido, quiere algo nuevo, algo más. No sé, como usted decía, puertas abiertas, a ver qué hacer, algo, pero Cerro no puede seguir así, hablando futbolísticamente. Hoy tiene el mejor estadio, el más bello de este planeta, para nosotros aquí en Sudamérica, es uno de los mejores, y en nuestro país es lejos la mejor cancha. Pero te duele cuando vos decís, es la cancha más, pero nosotros queremos títulos, queremos pelear una Copa Libertadores de América, queremos ganar un campeonato local, y ese es el hincha de Cerro, y esa es la pasión que uno lleva cuando ama esos colores de la entidad azulgrana. Algo que no te preguntamos que quieras acotar para despedirte, Tocayo, porque estoy con... No, simplemente decir que hacemos, desde mi punto de vista, tenemos la necesidad de que todos los guerristas que quieren lo mejor para el club se acerquen. Esto tenemos que convocar a los mejores, que vengan a ser parte, que se trabaje con nosotros de una manera exclusivamente por y para Cerro Porteño. Eso es lo que yo pido, soy optimista. Que sea optimista no significa que no esté dolido por no haber conseguido estos dos objetivos, pero reitero, tenemos la Copa Sudamericana, tenemos el torneo clausura y tenemos la Copa Paraguay, que ya no puede pasar un semestre más y que nosotros realmente levantemos la Copa y salgamos campeón en una de esas tres competiciones, o si es posible, y apuntando siempre a lo mejor, pelear y llegar a los tres si es posible. Eso es lo que nosotros como cerristas queremos y nos comprometemos a trabajar, y le pedimos a todos que nos acompañen para trabajar por ese objetivo. No basta con querer, hay que hacer bien las cosas para que la pelotita, en vez de pegar en el palo y salga afuera, pegue en el palo y vaya y realmente se concrete el gol. Enrique Berni, un fuerte abrazo, gracias por el tiempo brindado a Deporte Total. Un abrazo grande, un saludo para todos y Cerro Porteño siempre adelante. Cumplimos con nuestros patrocinantes. Fuerza Robert, que estamos ahí. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición
disposición, seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 12:30. Bueno, un par de líneas. ¿Qué dejó Enrique Berni? Miembro directiva de Cerro Porteño. Y si bien es miembro de la comisión directiva, yo escuchándolo, se nota que no está de acuerdo en muchísimas cosas. Y confirma que falta más presencia dirigencial en Cerro Porteño. Bueno. Y yo pienso que él dijo cosas que otros no dijeron. Sí. Está todo dicho con eso. Y lo dijo acá. Ahora, lo que sí me llamó la atención es cuando él dice: yo iba al Parque Azulgrana en aquel año, que esto, lo otro, donde no hay cámaras y no hay micrófonos, dijo. No, eso es un... Como diciendo que a muchos les gusta un poco salir en cámara y estar ahí solamente para las cámaras. Hay que escuchar y entender entre líneas. Para mí dijo mucho. Y después dijo de que habló el tema de que no es suficiente simplemente alimentarse el último mes, ¿verdad? De que es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Es solamente, mira, tenemos la chance de salir campeón y es el momento de apretar o de trabajar en serio. Me parece que un poquito a eso también se refirió, que la planificación, o no hay planificación, o definitivamente no se respeta la planificación. Y dos puntos. ¿Sí, Benicio? Sí, no, esto no me quería decir. Y ahí es donde entra ese tema de improvisar. Ahí está, eso iba a decir. Eso. Y además, otro detalle que dijo, esto es un todo. Claro. En todos los estamentos, desde el más alto, nivel dirigencial, hasta el más bajo, no sé, el último estamento, la logística, lo que fuese, ¿verdad? Pero es un todo. Tiene que actuar como un todo, dijo. Habló con mucho equilibrio y con mucho respeto. Bien. Fue claro. Eso de la improvisación es uno de ellos, ¿verdad? Y lo otro fue directamente cuando yo le quise replantear, porque el ojo del ganado, el ojo del amo engorda el ganado. Se entendía bien. Yo entiendo lo que presentes. ¿Acaso vos conocés alguna actividad que pueda ser llevado a control remoto? El ojo del patrón engorda el ganado. Ahí sintetizó prácticamente todo eso que se habla y se dice, pero ustedes le tiramos un par de cascaritas ahí, pero se mantuvo en el equilibrio respetuoso, que me parece bien. Incluso cuando te dijo a vos, permitime respetuosamente discrepar contigo, cuando vos le planteaste... Es que eso es lo que aporta, la disidencia dentro del respeto es lo que aporta. Es lo más importante, no hace falta ser chabacano, ni entrar a hacer declaraciones ofensivas, descalificativas. Ser grosero con alguien, sí, señor. Grosero con nadie, sí, como el hecho que tuvimos ayer. O sea, acá me parece a mí que con altura él dijo absolutamente todo. Y es lo que asuma y es lo que aporta, me parece. Claro, porque también evita, disculpame, también evita el famoso, sí, señor,
sí, presidente, sí esto, sí aquello, inclinar la cabeza. Sí, acá- No ayuda y no edifica por esa postura. Las críticas constructivas son lo más importante y yo lo que destaco de que este señor dijo que ya comentó, no es que sale a hablar ahora porque se perdió el título. Ya comentó internamente. Ya lo había hablado en la comisión directiva. Ahora, él está buscando una solución, pero él forma parte del problema. Porque Sí. él también formó parte Claro, del departamento él de asumió, fútbol. él lo dijo. ¿Y hace cuánto viene tropezando? Y él salió de ese departamento de fútbol. Salió, pero Claro. también formaba parte de un departamento de fútbol donde se estoy de acuerdo. tomaban las mismas decisiones. O sea, no sé si las mismas decisiones, pero con el mismo final. Entiendo. Entonces, hay que buscar desde la construcción. Después para Tano habló, mejorar. después habló de donde pedía que se le abran las puertas. Sí, Y se a le gente escuche, que a ve gente- seguramente que está afuera Sí, y está afuera y que quiere venir a colaborar y a trabajar Sí. y que se los escuche. Eso pidió Sí. Enrique Berni. Otra pausa con Robert y ya volvemos para ir a otro tema. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.485 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Con Comes y Par cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio. En carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bien, estamos de vuelta a 12:37. Hoy juega la selección paraguaya, nuestra querida albirroja. 20:30 en Lima, Perú. Hoy manejábamos otro equipo. No es el que en principio ayer estábamos comentando, que nos ilusionó a todo el mundo. Parece que va a poner un volante más en el medio. Vamos a hablar en un ratito de la selección y el partido de esta noche. También declaraciones del presidente Robert Harrison, que lo mencionó al presidente de Cerro ayer en sus declaraciones. Lo Que mencionó. le deseo mucha fuerza. Y sí, y dijo un poquito más que eso, ¿verdad? Hay que hablar de lo que pasó en Ciudad del Este también. No se presentaron a recibir el premio de segundo lugar. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo está la reglamentación en ese sentido? Porque, ¿qué significa eso concretamente, de manera puntual, enfáticamente? Un desaire. Pero porque volvió la luz después. Sí, pero a ver, indistintamente de lo que pueda decir un reglamento que te pueda sancionar, castigar, advertir, lo que sea, es la imagen que vos dejás. Claro, por eso. Es un destrato a la organización. Es un desaire. Claro, porque todo bien, yo entiendo la calentura, yo entiendo la bronca, yo entiendo la tristeza, el desazón, lo que vos quieras. Pero
El destrato es hacia mucha gente que se tomó la molestia y que tiene como trabajo ir a montar ese escenario. Hay mucha gente detrás de eso. No es solamente, ay, a mí no me gusta y bueno, listo, no voy. Hay mucha gente, la organización de la APF, en trasladar todo eso hasta allá, en montar, Pero no solo eso, Cotita, en gráficos, los dirigentes que van para hacer la entrega, la premiación. En todo. Entonces, el destrato. Entonces, hay que ver, te dicen el tema de la luz. La luz volvió después de 20 minutos. O sea, en todo caso, mandar una delegación, alguien que, no sé, pueda recibir la copa, agradecer a las personas que están ahí y te retirar. Después te decía, no, el tema del vuelo, el charter tenía que salir, estábamos apurados. Eso tampoco es cierto. Porque a mí me dijeron que Cerro Porteño se quedó incluso más de 40 minutos después de haber terminado el partido, se quedaron en vestuario. ¿Verdad? Entre que se bañan, entre que ahí charla, que esto, lo otro, doping y todo lo demás, se tarda unos minutos. Entonces, hay que ser un buen perdedor también de vez en cuando. ¿Qué pasa si salías campeón? ¿Iba a salir corriendo porque el charter se le iba? No, claro que no está. Y bueno, por favor, que no venga con ridículos. Si vos no sabes perder, nunca vas a aprender a ganar. Es cierto, es cierto. Aparte, porque vos te fíjate. Vos manejás el horario de tu charter. Pues lógico. Vos le decís, muchachos, por favor, acá, qué sé yo, salimos campeones, si podemos retrasar 2 horas más, se avisa torre de control pide permiso, se marca una nueva hoja de ruta y terminó el problema. Sí. O sea, eso no es... Pero voy a poner un ejemplo. Es una cuestión absolutamente administrativa que es superable. Totalmente. Pero un ejemplo claro. Nosotros vemos la premiación de Europa. A nadie le gusta el segundo puesto. Y se quedan, y no con buena cara, pero se quedan. Y no vaya a pensar que están alegres y contentos. No. Se quedan, cumplen, después se sacan la medalla y todas esas cosas, pero se quedan y cumplen, hacen el pasillo, todo. Era una cuestión de, ¿dónde está el fair play? Una cuestión de dignidad. ¿Dónde está el fair play? Claro, una cuestión de dignidad, pues también. Bueno, ¿verdad? vamos a escucharle al presidente justamente de la APF, Robert Harrison, cuando se refería al titular de Cerro. Felicitar a Cerro Porteño por la campaña final que hizo, que fue una campaña fenomenal. Lastimosamente a un club como Cerro, muchas veces salir segundo no se valora, pero yo les puedo decir que la campaña de Cerro Porteño fue una campaña para campeonato. Entonces yo en ese sentido quiero felicitar al presidente Juan José Zapac, un presidente envidiable por cualquier institución, un presidente único, un presidente que realmente es un líder en la dirigencia deportiva y sobre todo es un dirigente que ama a su institución. Entonces yo quiero darle la fuerza al presidente Juan José. No consiguió el campeonato, pero ha hecho una segunda rueda de campeón. Entonces, por eso quisiera decir que el presidente Juan José es un lujo para la dirigencia deportiva paraguaya. Las expresiones del titular de la sección paraguaya de fútbol, Robert Harrison, realmente, atendé, Benicio, no vaya a saltar ya, vos cualquier cosa Cerro y saltás y te tirás por mi cuello, básicamente. No sonó muy bien eso. ¿Te tirás por mi cuello? No, por favor. No, hizo, si vos te fijas en los números que hizo este español y Cerro en esta parte, es muy bueno. Una sola derrota tiene en el campeonato local. Justo la que no debía perder. Justo el partido que no debió perder. Claro. Pero a esto tenés que sumarle también la irresponsabilidad de esa barra, ¿verdad? Ahí es donde yo, bueno, Enrique dijo no peleó el club. El club peleó, ladró, pero el reglamento es claro. ¿Verdad? Qué rico. Y ahí fueron estos barras que eran apañados, ¿verdad? No le estoy buscando la razón, pero si esos 3 puntos que daban a favor de Cerro, la historia era otra. O uno, lo que fuere. Claro. Era otra en este momento, ¿verdad? Y no sé. Pero bueno, ya está. Capítulo cerrado. Vamos a una breve pausa y a la vuelta nos metemos con todo con la albirroja que juega esta noche.
Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Bueno, 12:46, la selección juega esta noche. ¿Tienen ustedes el equipo nuevo? Sí, un solo cambio. Lo de Matías. Lo de Matías Rojas por Almirón. No, ¿dos cambios o uno solo? Ah, y Balbuena, que anuncian a Balbuena por Gustavo. Yo no sé si eso... ¿Balbuena por Gustavo? Por Gustavo Gómez. Yo tengo entendido que era una prueba porque Gustavo tenía algún pequeño inconveniente físico. Pero que si está bien Gustavo, va a jugar Gustavo. Puede ser que lo reserven ya directamente para los otros partidos. Ah, ahí nos dice Gustavito, gracias Gustavito, desde producción me dice acá por la cuca que por precaución no entrenó. Pero juega. Le van a reservar para el partido con Chile, me dice. Claro, él tenía. Y el mismo caso de Almirón, hay molestia. Él venía, sí. Decía que Jotita, Tano y Benicio, es bueno esto. Los cambios entonces son por una cuestión de precaución. Pero hay que aclarar, porque estaba hablando de Balbuena y Balbuena estaba allí en el equipo. Balbuena con Gómez era la dupla. No, Gómez con Alderete. Gómez con Alderete. Y Alderete al lateral izquierdo, ¿verdad? No, Junior Alonso. No, pero ayer era Alderete. Mi rey era Alonso. Era Alderete con Gustavo Gómez en los centrales. Y lateral era Junior Alonso. Nunca fue Alderete lateral izquierdo. Ah. Bueno, yo escuché mal entonces ayer. Y sí, se te pasó, Tano. No, escuché mal. Y escuchaste mal, se te pasó. Sí. Claro. ¿Suele pasar? Sí. Alonso. Y, bueno. Pero dijimoslo acá en la mesa, si vos mismo dijiste, vamos a improvisar otra vez. ¿Te olvidaste? No, yo dije... Pero está bien, a mí me gusta los jugadores que van a estar arriba. Arriba, abajo. Vamos a tener otra vez 3 centrales de lateral. Cuida 4. ¿Y 4? 4 centrales. Sí, 4, cierto. ¿Verdad que es más central que lateral? Sí. ¿Verdad? Y no hay remedio, pues no hay por lateral. Vaya. Y mientras no, de oficio en este momento de rendimiento,
Una lástima lo de Rodi Ferreira. Por ejemplo. Que le hinque, que le duela a Rodi Ferreira. Porque él no se mete en la selección con las condiciones que tiene. Un desperdicio. Sí. Y ahora vamos a esperar cómo vuelve Beto. Beto Espínola, cierto. Y no hay, Justita. Bueno. No hay. Olimpia la espera, la selección la espera. Pero no hay. Mira, ¿Cómo estamos fíjate, en cierto Junior puesto, Alonso. Mira que los años pasan. Claro. Y juega otra de lateral. ¿Verdad? Para los dos, incluido para Gustavito Velázquez. Sí, pero ahí yo creo que va más por un tema de recuperación, porque si Mati Espinosa está en condiciones, juega Espinosa, lógico. Sí, eso ahí sí. tenés más opciones. Ahí lo tenés, por ejemplo, a Rivero, No fue convocado. que no fue convocado, pero lo tenés como opción. Lo tenés a Matías Espinosa, que para mí hoy es el lateral izquierdo titular de la selección, por lo que hizo en las eliminatorias con la selección. Sí. Pero por derecha, no sabes. No sabe. Y el nivel de Garra, mire, qué bajo, che. Muy bajo. Qué bajo. La vez pasada lo he visto bajísimo frente a Olimpia. Y el partido anterior también. Él viene bajo. Él viene bajo. Bajísimo. Pero bueno, arriba me gusta. Me gusta arriba. Arriba. Enciso, Ramoncito Sosa, Adam Vareiro. Es lo mejor que tenemos. Se anuncia, por ejemplo, a Adam Vareiro. Y si le pone a Ale Arce, y lo mismo. O sea, no hay, un momentito. Le pone... Un momentito. Discúlpame. Sí. Hay que verlo todavía con la camiseta del Albino. ¿Cuántas veces le querés? No, pero con la camiseta de la selección, Benicio. No, pero ¿cómo le va a ver si nunca le llamó? Y bueno, pero esperá, vos decís, la rompemos todo, pues no, espera un ratito. Así también dijimos. ¿De dónde se fue? De Ameliano. ¿Qué peor de Ameliano? Jugador de Ameliano, pero cuando se convocó a la selección yo no nacional dije de eso. Enrique. Perana, yo te estoy historiando. Nomás. Ameliano, nunca. Y se fue a un equipo de Mendoza. Era Godoy Cruz, pues. Bueno, se fue a Mendoza, es de la B, pidió de la B. Ahora vino Ascendió primero. Ascendió. Bueno, ahora Liga de Quito, sigue haciendo goles. Yo no creo que le asuste la selección. Está bien, y ojalá que así sea. Pero hay muchos jugadores que, como vos decís, la rompen en su equipo, pero que después terminan no... Y ahora el equipo que me prepara producción incluye a Arce ahí arriba y no a Dan Vareiro, por ejemplo. A lo mejor ya lo quiere probar a Arce. Lo quiere ver, a ver cómo le quiere ver en este partido. Hay que ver jugando en la selección. Es que el espíritu de estos partidos tiene que ser esto, justamente. Claro. Por eso es lo que le reclamamos. O sea, con esa bandera de que no tenemos laterales, siempre vamos a estar con el mismo problema. O sea, nunca le vamos a buscar una solución. Ahora, pregunto, y a ustedes, los comentaristas, que para analizarlo, ¿por qué otra vez pone un tercer volante? ¿Por qué? Y porque ahí tenés una opción. Era sacarlo al Almirón y ponerlo a Aguayo. Y me parece que Aguayo todavía no está. No, todavía. Después, un jugador de la característica de Almirón, ahí podía jugar el Cacu Gamarra, por ejemplo. Cacu. Que tampoco es de la característica de Almirón, es más un armador de juego, pero a mí, vos me preguntás hoy. ¿Cómo está jugando Matías Rojas en el Inter últimamente? ¿En qué posición? ¿Por fuera o por dentro? De tercer volante. Tercer volante. Entonces está bien ahí. Ahí está bien. Ahí está bien. Perdón, Benicio, él va a estar detrás de Arce, pues. ¿O no? ¿No juega así acaso allá? No. ¿Y cuál va a ser la figura? ¿No va a ser entonces 4-2-3-1? No. ¿Va a ser un 4-4-2 otra vez? Para mí un 4-3-2-1. ¿Cómo es vos, Benicio? Sí, 4-3-2-1. ¿Ah, no? Yo creo que Cuba va a estar bien atrás y Matías Rojas va a estar jugando al lado de Villasanti. Y Enciso por derecha y Sosa por izquierda. 4-1-4-1. ¿Y por qué saca un media punta y lo mete a Rojas? Yo creo que de alguna manera querrá discutir un poquito la tendencia del balón con el equipo peruano. Ahí ya, bueno, ahí estamos hablando de una variable. Sí. O sea, de una variable de un mismo sistema. Vos acomodar como tu paladar, pero yo puedo acomodar con estos jugadores, puedo acomodar también diciendo 4 en el fondo, 3 volantes, con Villasanti, Rojas, Cuba, y los extremos tipo Libertad, Enciso por derecha, Sosita por izquierda y el punta. Por eso te digo, ahí estamos hablando de una variable. Claro. De muchas figuras. Desmenuzamiento de un 4-3-3, ponele, ¿verdad? Porque el 4-1. El 4-1 es tu uno más tus interiores, te arma 3 nomás también dependiendo de ir con los extremos. O sea, si vas a general es un 4-5-1.
Después tenés que desglosar 4-1, 4-1, 4-3-2-1. Y para mí esa es la idea. Porque Matías Rojas, un montón de números, pero la idea es tener siempre 5 hombres ahí en el medio. Bueno, recordar que así mismo es. Esa conclusión está muy bien. Porque en la práctica vos ves, ¿verdad? 4, 5 y uno que va a quedar arriba. Punto. Porque y el Matías resto va a Rojas superpoblar la media cancha. Hoy la mayoría de los equipos hacen eso. ¿Por qué? Porque vos tenés que equilibrar como mínimo. Equilibrar la media cancha, que no te tenga predominio ahí, porque ahí te jorobó. Bueno, recordaste, Matías Rojas jugó contra Colombia por derecha. Sí, jugó como un cuarto volante. ¿Verdad? Jugó como un cuarto volante por derecha, pero ahora está Enciso, pues. Sí. Pero, y está en Sosa, tiene que acomodar. Pero esa figura tranquilamente lo puede hacer, porque Sosa retrocede y Enciso juega con Arce adelante. Puede ser un 4-4-2 tranquilamente. Tranquilamente también puede ser, que es la figura acostumbrada de Garnero. Pero nos va a costar porque no tenemos laterales. No tenemos laterales. En esa ocasión había jugado, creo que Iván Ramírez. Está con nosotros en línea y después seguimos con la absoluta Jotita, Tano y Benicio. Elvio Pablo Rosso, nuestro coordinador de la formativa. Profe, bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. Hola, Luis Enrique, a vos y a toda la gente tan amable que tienes a tu lado. Ahí salí del almuerzo de la Sub-23 acá en Buenos Aires para atenderlos. Sí, ya. Merecen informar. Bueno, ya me dijo recién Michael que nos dabas unos minutitos porque estaba almorzando con los muchachos. ¿Organizando el amistoso, profe? ¿Está todo organizado? Sí, ustedes saben cómo soy del pensamiento mío, jugar con los mejores y uno progresa. Y mañana Argentina tiene un poderío importante y somos 2 partidos que vamos a jugar mañana y el lunes a las 15 horas. Acá lo televisan para Argentina, no sé cómo llegará para otros lados, pero lo importante es ir armando nuevamente el grupo que salió campeón del preolímpico. Exacto. Bueno, eso es muy importante porque estamos muy cerca de los Juegos Olímpicos y del compromiso. Son partidos para verlo indudablemente. Yo creo que de alguna manera vamos a estar enganchados con ese partido o con esos partidos, profe. La intención era no robarle mucho su tiempo y recapitular, porque ayer fue una presentación, conferencia de prensa, todo así, muy rápido, porque lo estábamos debatiendo acá. ¿Por qué Paolo Rosso eligió a Duscher para la Sub-20, por ejemplo? ¿Y por qué a Uglesí para la Sub-17 y sus respectivos asistentes que son paraguayos? Profe, si no nos puede argumentar sintéticamente por qué Duscher, por qué Uglesí, por qué Antolín, por qué Landaida y por qué Gavilán como asistente de Duscher y el Teto Cristaldo con Uglesí. Así, por ejemplo, brevemente, ¿por qué armó esos cuerpos? A ver si tengo poder de síntesis. Primero porque son docentes formadores, que es lo que estoy necesitando. Segundo, Landaida porque tiene buen ojo para elegir jugadores, asistido por Gerardo González, que tiene muy buen ojo. Antolín porque me ha demostrado que es un docente y un formador, y la última etapa en Olimpia recuerdo que él se quedaba media hora con los chicos asesorando, enseñándoles cómo tienen que vivir, cómo se tienen que alimentar, cómo tienen que entrenar, y me convenció la forma de hablar, la forma táctica de ver los partidos. Él ya era un técnico cuando estábamos en Olimpia, porque no jugaba tanto, y al costado de la cancha me decían, ve, profe, el 8 se cierra, el 9 se abre. Es decir, y fuimos hablando, después empezó cursos y se empezó a meter en esto y me decidí por él, aparte con todo el pasado que tiene en selección. Pulisic, porque fue el asistente de Jarasayer en los Juegos Olímpicos, y Teto Cristaldo, que es el paraguayo que en el futuro, yo apunto que los paraguayos en el futuro sean todos los encargados, directores técnicos de las divisiones. Hizo un gran trabajo con los chicos de Argentina. Esto está muy bien, Cristaldo, y necesita ese toquecito de gente que ya lo vaya formando definitivamente. Y Uglesich está a un nivel táctico muy importante. Yo tengo gente que maneja lo táctico, gente que maneja lo físico, y así progresan todos. Y Duscher, porque más allá de trabajar en formativas en España, en 13 o 4 equipos, en formativa de Newell's, que siempre Newell's es una exigencia, interino en la primera de Newell's, histórico jugador de selecciones, histórico en cuanto a compartir vestuarios con Escalón y Samuel, hoy técnico de la absoluta de Argentina, maestros como Bielsa, como Tocali, como Peckerman,
Entonces, y a través de los conocimientos, yo hace 6 meses que vamos hablando con él estaba a punto de ir a la sub-20 de Argentina si se iba a Mascherano. Bueno, Mascherano al final lo sostuvieron y él quedó sin esa plaza y ahí me decidí. Y los antecedentes le sobran y la capacidad de trabajo también y lo que pueden transmitir. Y para impregnarlo más de lo que es el fútbol paraguayo está Diego Gavilán, que bueno, no puedo hablar de toda la trayectoria de él porque toda la conocemos. De manera tal que tengo experiencia, juventud, docencia, altísimo nivel táctico y altísimo nivel físico. Sí, porque aquí lo que realmente, por lo menos ayer en la mesa se debatía mucho el caso de Duscher. Ahora nos está agregando un punto de que él tuvo mucho vestuario con Samuel, con Scaloni, que era candidato a reemplazarlo a Mascherano en la sub-23. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Sí, hoy hay un artículo del diario Olé de Argentina donde hablan de Duscher y justamente hablan de que se vino para Paraguay y tenía posibilidades de Argentina. Y si ustedes abren, y si no le piden a Pedrito de prensa, los artículos del diario Marca de España, de los diarios de Portugal, bueno, el Olé, Infobae de Argentina, donde destacan también todo lo de Duscher. Yo digo a veces que ayer cuando yo hice la conferencia de prensa dije que unidos somos casi imbatibles, separados somos muy vulnerables. ¿Qué quiero decir con esto? Que apoyemos todos los procesos, vamos a darles tiempo. Yo hice contrato por 1 año para evaluarlos permanentemente. Ahora estoy acá con la 23, después viajo a Chile con la 20 a un cuadrangular internacional. Y en principio deberíamos apoyar. Fíjense ustedes que a Scaloni, sin ningún tipo de experiencia, lo ha apoyado todo un país y bueno, no siempre se va a dar, pero salió campeón del mundo y no tenía experiencia. Entonces, nosotros estamos buscando capacidad, reconocimiento de todos los informes que tenemos para volcarnos por una persona. Ojalá no nos equivoquemos. Profesor, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Profe, ¿cómo hiciste para convencerlo a Gavilán? ¿Te llevó mucho tiempo, digo, por el tema de que Diego también ya ha sido entrenador, primero de formativas, ha llevado a Cerro Porteño a una semifinal de Copa Libertadores de América Sub-20, pero también ya dirigió una primera división? ¿Cómo lograste convencer a Diego? Y lo llamé y le dije, Diego, ¿vos me conocés como soy yo? Yo lo tuve jugador. Sí, profe. ¿A vos te gusta la selección paraguaya? Sí, profe. ¿A vos te gusta seguir aprendiendo? Sí, profe. Te doy la oportunidad para apuntalar a Duscher en lo que no conozca o se le escape del fútbol paraguayo y en el futuro vos sos un recambio natural para las selecciones. Primeramente formativa. ¿Y quién te dice en el mañana? Porque hoy no tenemos, si hoy se va Garnero, no tenemos un técnico paraguayo para la absoluta. Entonces tenemos que buscar eso. Así que me dijo, profe, con vos a donde quiera. Digo, vas a ser asistente de campo con participación, con voz y voto. Duscher va a dar la palabra final como técnico, pero él ya sabe que te va a escuchar mucho. Claro. Y ahí lo convencí. ¿Y con Duscher qué tipo de equipo vamos a ver, profesor? ¿O es muy prematuro todavía tener una idea de qué pretende Duscher de sus equipos? Es muy prematuro, como bien decís, pero también Duscher primero tiene que respetar el ADN paraguayo, que él lo sabe muy bien. Segundo, si encuentran los hombres, ponerle un toquecito de juego, un poquito más de juego, que nuestros equipos sean un poquito más vistosos sin perder la agresividad, la lucha por recuperar la pelota, bueno, todo lo que tenemos los equipos paraguayos. Y si se le puede aportar un poquito de juego, se le aportará. Algo parecido nos pasó, ¿se acuerdan? Antes de la desgracia de Cabañas, sí. Nuestro equipo era peleador, rústico, como todos los paraguayos, pero cuando tenía Cabañas jugábamos. De hecho, hay un gol contra Argentina el día de la clasificación, que Cabañas hace una jugada magistral, doble pared. Bueno, si podemos meterle un poquito más de juego a la idiosincrasia paraguaya, es capaz que estamos mejorando el nivel de juego nuestro. Así que lo vamos a intentar. Tano. Profe, le saluda al Tano. Quería preguntarle específicamente por Ulesis.
Ulesi, cuando viene para incorporarse al cuerpo técnico de la Sub-23, ¿usted lo trae ya con esta idea? Sí. No es difícil que yo haga algo si no lo voy premeditando. Entonces, lo que pasa es que cuando surge el nombramiento de Carlos Carazayer, él estaba operado de una pierna, ¿se acuerdan? No podía caminar bien. Y nosotros, la forma, el estilo de trabajo que estoy impregnando, la metodología de trabajo, es trabajar por líneas. Entonces Carlos no podía asumir el trabajo de campo, entonces lo rodeé de dos asistentes jóvenes, Núñez y Ulesich, que había tenido un pasado en selección, conocía a los jugadores, conocía cómo se vive en Paraguay, de hecho le encanta vivir acá. Entonces ya con ese conocimiento de haber estado en la selección con Berizzo, dije el hombre ideal. Y lo traje y dije, bueno, después de que termine el proceso, lo bajo a la 17. La gestión para los jugadores que van a pasar la edad para los Juegos Olímpicos, ¿esa situación cómo estaba, profe? Y estamos hablando, Villar se está encargando de hablar con algunos, con los clubes. Es difícil, algunos clubes son más abiertos, otros más cerrados, algunos te dicen vamos a esperar a ver cómo está el equipo, otros te dicen no, estoy peleando el campeonato, otros estoy peleando el descenso, otro estoy peleando la Copa Libertadores, qué sé yo. Entonces, y como no nos podemos pelear porque no tienen obligación, vamos de a poquito y hablando en buenos términos. Don Elvio Paolo Rosso, un gusto saludarlo desde la distancia. Benicio le habla. Benicio, qué gusto escucharlo. Sabe que lo quiero mucho. Yo también, recíproco. Don Elvio, ¿qué expectativa tenemos que tener nosotros los paraguayos con todo este gran proyecto, con estas designaciones, referente a un futuro mediato e inmediato? Las mejores expectativas, y que dentro de unos años, en lo inmediato no, porque estamos hablando de chicos de 15, 16, 17 años, los de 20 serían los que más cercanos están en una primera división. Pero mi objetivo es que en 4 o 5 años, 6, depende de la edad de los chicos, la absoluta no esté padeciendo la necesidad de algún puesto, sino que tenga ya jugadores formados, que hayan pasado por las selecciones, que hayan llegado enteros. Ahora con el tema del Cardiff, que todos los equipos entrenan ahí, ese proyecto de Javier Valdecanto, vamos a tener un control absoluto de todos los chicos, si van progresando, y después en la selección pulirlo. Y bueno, en unos años que la absoluta no esté padeciendo la necesidad de algún puesto, de tenerlo en casa hecho, formado y listo para jugar en la absoluta. Como tenemos y padecemos en la actualidad en alguna función específica, no tenemos laterales, nos estamos lamentando, no llorando, pero sí lamentándonos de esta situación. Y coincido con esto, yo creo que la piedra angular para un nuevo edificio a levantar es precisamente ese proyecto que está en pleno desarrollo del señor Valdecanto, en el sentido de que los clubes ahora en más no van a ser como gitanos, ¿verdad? De cancha en cancha, de barrio en barrio, para ver si pueden entrenar como la gente. Y eso realmente va a tener sus beneficios. Así que éxito en el trabajo, en el gran proyecto que se avecina, Elvio. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Ustedes el otro día en la conferencia de prensa preguntaban que no había laterales. La idea es que la absoluta tenga laterales, volantes, lo que necesiten, arqueros, todos formados y ya con el sentido de pertenencia y ya impregnado de lo que significa representar al país. Así que la idea es esa. Y bueno, esperemos desarrollarla. Yo estoy muy comprometido, es lo que quiero ya casi al final de mi carrera, es ver un Paraguay sólido y con gran participación. Y esto que hizo Harrison, que es maravilloso, la infraestructura que tenemos los paraguayos no la pueden apreciar totalmente, no sé por qué, pero estamos entre los mejores complejos de Sudamérica y una envidia a nivel mundial. Tener las canchas para todos los clubes, todas las actividades concentradas, el Carfen, que es el femenino, es una cosa, tenemos toda la infraestructura. Ahora necesitamos la base de la pirámide con participación, que jueguen y empezar a sacar los mejores.
Así que, bueno, les pido mil disculpas, estoy trabajando. Elvio, salí por ustedes. Elvio, para despedirnos, me compraste cuando dijiste nuestra identidad del fútbol paraguayo. Y recién dijiste nuestro fútbol, dijiste, nuestro país. Eso me gusta, la identidad, cómo abrazar la identidad del fútbol paraguayo. Y un detalle simplemente que nos queda muy bien. Hace unos días estuvo en la mesa aquí Antolín Alcaraz. Nos quedamos sorprendidos de la formación que tiene, de la manera de expresarse. Hace unos días, después de Antolín, estuvo sentado aquí en la mesa Dieguito Gavilán. Hoy están trabajando contigo y son dos compatriotas que tienen mucho futuro por entregar al fútbol. El mayor de los éxitos y el apoyo van a encontrar siempre con la verdad absoluta que nadie la tiene en el fútbol, pero nuestra verdad sana, honesta, profe. Yo les agradezco y sé que siempre están apoyando y me alegro que hayan tenido el concepto de la gente que he elegido. Y cuando dije nuestro país no lo digo demagogo, a esta altura no necesito ser demagogo. Paraguay me dio demasiado y yo quiero devolverle quizás el doble de lo que me dio. Es mucho lo que me dio. Así que les agradezco, dejemos que la pelota corra, ya vendrán los análisis, ya vendrán en qué nos equivocamos, en qué no, yo voy a reconocer cuando nos equivoquemos y ustedes llámenme las veces que quieran para hablar lo que necesitemos. Éxito, abrazo un gran grande. abrazo. Abrazo, profe. Elvio Pablo Rosso, desde Buenos Aires, aquí en Deporte Total. Robert Jiménez, te escuchamos. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank, con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencia
Agencias de Aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol. Tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, te gustó y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Feliz cumpleaños. Nuestra voz comercial Robert Jiménez. Ay. Y su ídolo es Ricky Martin. Sí. Entonces le pedimos a los compañeros escuchar este saludo con el ídolo de Robert Jiménez, Ricky Martin. A ver, cortito para Robert, que hoy está cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te deseamos mucha salud, querido Robert. Qué de partido tiene Robert Jiménez. Ahora con la Copa América. Ahora viene la Copa América. Ay, Robert. Fuerza, Robert. Fuerza, Robert. Te deseamos lo mejor. Te queremos mucho, Robert. Te queremos mucho. Gustavito, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia. A ver, ¿tener equipo para esta noche de la selección? Está prácticamente confirmado, con las pequeñas dudas que va a definir. Simplemente por precaución no activaron de manera normal, ya lo dijimos, Gustavo Gómez y Miguel Almirón. Así como están las cosas, es Coronel en el arco, la zona ofensiva con Gustavo Velázquez, los centrales está para arrancar el Valbuena y Alderete, y por el sector izquierdo Junior Alonso. Medio sector, Andrés Cubas, Villasanti y Rojas. Almirón o Enciso. Sí, el tema. Almirón o Enciso y Ramón Sosa. Y arriba también tengo una duda. Si va... A mí, a principio, las primeras prácticas era Adam. Adam era el... Sí, pero por ayer, por el último movimiento, Alex Arce estaba y tuvo mayor cantidad de minutos, por lo menos en ese, el informal y en algunos movimientos de pelota parada que me comentaron. Bueno, vamos a ver qué equipo pone. Lo que queremos es poner un equipo bien ofensivo. Hay que probar un poco a los buenos jugadores que tenemos ahí arriba. Y no descarten el 4-4-2, jugando prácticamente. Por eso que es la figura habitual también de Daniel Garnero. Nunca puedes descartar esa figura con Garnero. Y es una figura que él conoce perfectamente y que le ha llevado a ganar muchos campeonatos acá. Pero totalmente. Perfecto. Bueno, lo de Gustavo Gómez... Y Miguel Almirón por precaución. Y si no juegan hoy, va a jugar el siguiente partido. Ya lo mencionó que va a ser casi dos equipos totalmente diferentes. Con algunos retoques, seguramente va a haber algunos que van a ser observados con más tiempo. Pero hoy un equipo, y no me extrañaría que el siguiente partido, el próximo martes, sea con otro equipo. Para darle un poco minutos a todo lo que ha llevado en esta convocatoria. Bueno. Perfecto. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con la selección paraguaya en este amistoso de preparación. Vamos a hablar brevemente de los equipos, porque estamos en etapa de pretemporada, de jugadores que salen, jugadores que vienen. De reuniones. De reuniones. De reuniones. Y de reuniones. En Olimpia hay reuniones. Permanentemente. Martín Palermo terminó el partido y se quedó en Asunción. ¿Se quedó? Se quedó. Tiene, así como están las cosas, está para partir el día lunes, recién a Buenos Aires. Él ya ha conversado con algunos de los jugadores. Ha conversado con el Tucu Salazar, no ha conversado con Ramón Martínez porque ya vence su contrato. Con los que tienen contrato ya ha conversado. Sebastián Quintana, por eso el palito yo creo que ya... Del papá. De Víctor. No figuran Quintana. Los planes. No está, van a buscar equipo. El Peta Brizuela que va a tener que buscar otra vez otro... Increíble lo del Peta Brizuela. ¿Y por ahí vuelve a Nacional? ¿Dónde le fue bien? Ahí... Parece que es su hábitat. En Guaireña y Nacional siempre le fue bien. Se puso la camiseta de Olimpia y no rindió. Le costó. No rindió. Después, ya los hombres que pueden ser transferidos. Hablamos de lo de Manu Romero, que ya mencionamos que va al 2 de mayo. Juan Caballero. Junior Barreto. Fue pedido también por el 2 de mayo. Fue pedido el 2 de mayo, pero hay que ver qué maneja, porque él tenía ofertas.
Ese es el momento cuando decís no y después queda en stand-by. Él tuvo yo sé que negaron, pero él tuvo un inconveniente en una práctica. Sí, con el entrenador, con Palermo. Tuvo una pequeña lesión, lo cual prácticamente de ser la primera opción pasó a ser casi la quinta. Le faltó el respeto al entrenador. Y de poder ser vendido a Vélez a ser cedido a préstamo. Así mismo. De poder recibir $1.200.000 a $1.500.000 a ser cedido a préstamo. Así mismo. Es el fútbol. No hay nada que... No, espera. Está bien, es el fútbol, ¿verdad? Pero no le puede faltar respeto a tu entrenador. Sí. El entrenador te llama Loren porque vos le entraste fuerte a un colega, a un chico por segunda vez consecutiva. No tenés ni que gesticularle a tu entrenador. Eso pasó. Algo totalmente salvable. Ahora, hablando. Claro. Pero hablando. El tema es que tiene atrás Olimpia. ¿Está en condiciones de hacerse, de desprenderse de Barreto? Para mí no. Olimpia, ¿a quién le tiene si no puede incorporar? Ahora, si el entrenador ya no lo quiere ver a lo mejor ni en figurilla. Está el central de Benicio, Capazo. Y entonces... Y mirando rápido en Saúl Salcedo, Hugo Benítez, por ahí la posibilidad de Capazo y Axel Alfonso, un juvenil que por ahí puede llegar a ser una alternativa. Sí, pero entre Junior Barreto y Capazo, yo me quedo con Capazo. Con Junior Barreto. Pero hoy, hasta me atrevería a decir, no pasa más por lo futbolístico. Ya es por una situación de... Marco. No tiene ambiente ahí. Que se agitó durante el... No tiene ambiente ahí. Bueno, pero ahí también a mí me parece que la dirigencia de Olimpia se puede plantar. Porque está bien, tiene un problema con el entrenador. Yo le agarro al entrenador y le digo, no, anda a hablar con el jugador y ve cómo se puede solucionar esto. Barreto venía acá, Palermo venía. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Barreto, dejate de joder, Palermo, borrón y cuenta nueva. Nosotros no tenemos posibilidad de contratar, no tenemos posibilidad de traer. Déjense de joder los dos y bueno, borrón y cuenta nueva. Sí, porque después se va a Palermo a la quinta fecha. ¿Y qué hace Olimpia? Sí, pero no le vaya mal al dirigente, como dice Gotita, al entrenador frente al jugador y decirle, póngase usted de acuerdo. No va a hacer eso. No, eso es una forma de decir. Yo estoy haciendo una forma de decir nomás. O sea, porque vos vas a ir con el jugador, te va a decir una versión, te va con el entrenador, otra versión, armar una reunión tripartita y ahí que se digan todo lo que se tienen que decir. Y ahí tienen que jugar con inteligencia, el que tiene que jugar con inteligencia es Palermo. Sí, porque no sabe si puede llegar a necesitarlo. Y Barreto, quiera hacer o no, ya tiene una experiencia. Es un capital del club, claro. Supuestamente, en teoría, yo no sé si Olimpia pagó o no pagó. Estamos hablando de $1.100.000 que Olimpia invirtió por Barreto. Sí. Y vino Vélez queriendo pagar $1,5 millones. Y dijiste, no, Barreto no, es fundamental para nosotros, bla, bla, bla. Y ahora lo vas a dar a préstamo. Ponele, un ejemplo te doy. El 2 de mayo dijiste, ¿verdad? O sea, queda solita. No, bueno, ahí está, ponele. ¿Cuánto le vas a cobrar al 2 de mayo por un préstamo? Nada. 2 de mayo no te va a pagar los $1.100.000 que vos invertiste. Ese es un préstamo para deshacerte del jugador, no es para ganar dinero. Y bueno, entonces vos pagaste $1.100.000 para que lo use otro. Bueno, ¿y otros? Y de esa manera, está lo de Bruera, que está encaminado, que está esperando que van a traer el grupo empresarial que lo maneja. Lo de Juan Espínola, también ya mencionado, está muy cerca y creo que en estos días se va a concretar su situación. Él está para irse a Argentina, aunque me dijeron que hay otro equipo, pero de Brasil que está ahí. Que llegó ahí. Sí, por lo menos hizo... Un día antes del partido, o el día del partido, algo así. Cuando se enteró que Lanús estaba ahí en la expectativa que podía salir, también acercó no sé si una propuesta, pero por lo menos un sondeo, un llamado telefónico, existió un equipo brasileño. ¿Eso es para préstamo o es para venta? Y Olimpia lo que quiere es vender. Porque si vos lo prestás a Espínola y después de repente te viene una oferta por Olveira, ahí fuiste. No, Olimpia quiere vender. Olimpia quiere vender, por eso va a ser el tira y afloje con Lanús. Lanús relativamente es uno de los equipos que está bien conceptuado a nivel de pago en Argentina. Entonces se puede dar la situación. Se notó la falta de ritmo de Juan. En su mejor momento, yo digo, el primer gol que le hace Lescano no le hacen, ¿verdad? No. Sí, se notó la falta de tardío. Bueno. Y lo de Marcos Gómez. Son los tres que están ahí para ser transferidos. Luego hay que ir acomodando. Estamos hablando de un plantel de 38. Esto hay que reducir a 37, 36 jugadores máximo. 26. 38, sí, a 26. Esa es la idea de Palermo. Esa es la idea de Martín Palermo. Partido confirmado, 13 de julio.
En el más monumental, River Olimpia, para ser más preciso. El partido se va a jugar, ya está confirmado, incluso ese partido va a ser televisado, ya hay el acuerdo hasta incluso con los canales. River Olimpia, 13 de julio. El 13 ¿Qué día cae? Sábado 13 de julio. Y falta concretar, se abrió la posibilidad, con Independiente estaba muy cerca Olimpia de cerrar, pero con este cambio de entrenador hay un pequeño, probablemente sea otro, el rival de Olimpia para ese segundo amistoso que será a mitad de semana. El 13 sería el 17, el 16 de julio aproximadamente el segundo partido amistoso para lo que refiere a Olimpia. 19 de junio está marcado el inicio de la pretemporada, lo van a iniciar aquí en Asunción, para posteriormente realizar esos viajes que tiene previsto Olimpia. Bueno, gracias Gustavito. Hasta cada momento. Me olvidé un detalle. Hoy estuvo el presidente de Olimpia por la Conmebol. Estoy averiguando algunos detalles. ¿Y por el estadio? Y el estadio, no ha de ser la obra. Hay reuniones siempre. Por eso decías casi me olvidé de mi título. Hay reuniones. Hay reuniones. Y seguramente buscando... se tiene que mover. Y si hay reuniones, hay gestión. Hay gestión, y eso tiene que hacer un presidente. Claro, hay que gerenciar, tiene que gestionar, tiene que moverse. Hay gestión. Hay gestión. Olimpia necesita y se está buscando. Sí. Los jugadores están expectantes. ¿Cuántos meses se le debe? Y a mí me decían en febrero fue el último. Y el 15, creo, entre el 15 y el 20, habitualmente se suele realizar 4 meses. Y está por llegar. Y la forma indirecta de que se pueda ayudar a Olimpia de la Conmebol es designándole sede de la final de la Copa Sudamericana. Para eso tiene que terminar el estadio. No, claro que tiene que terminar. Sí. No, ese es el primer paso. Sí, pero... El segundo es designarlo para que Olimpia después, si clasifica a una Copa Libertadores y todo lo demás, no le vayan descontando el dinero que le tienen que descontar. Bueno, 13:24. Robert, y a la vuelta está Dani Troche. Novedades en Guaraní. Puede ser que se haga realidad lo largamente deseado y acariciado por todos nosotros y toda la familia aborigen. Anuncio de inicio de obras en Guaraní. Literalmente es el sueño de todo eso. De todo, literalmente. ¿Sí? Sueño de todo. Y yo me incluyo, pues soy hace cuántos años que vengo golpeando que Guaraní merece una mejor cancha. Robert Jiménez. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagro Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontrá las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia del león y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.485 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números
números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Bueno, está Dani Troche. Dani, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo Deporte Total. ¿Es real lo de esta tarde? Si yo fuese hincha aurinegro, voy a poner la campanita al tweet o a la red social que más utilizan, en este caso. A las 19:03 minutos, hoy se va a dar el anuncio del nuevo estadio de Guaraní, la imagen de lo que va a ser el nuevo Rogelio Silvino Olivieres, perdón. Repito, 19:03 minutos. Estén atentos, aurinegros, que a esa hora van a conocer lo que va a ser la nueva fachada del nuevo Rogelio Silvino Olivieres. Bueno, ahí vamos a estar escuchando Deporte Total, el extra de Deporte Total para escucharte a vos, Dani, porque tiramos primero un emoji, estaba ahí un estadio y después sacaron ahí, estaban jugando en las redes, estaban ahí mediáticamente la gente de Guaraní. ¿Es real entonces? ¿Qué se presenta hoy para ser más directo nosotros? A ver. La maqueta digital, más precisamente, la maqueta digital de lo que va a ser el nuevo estadio Guaraní. Te iba a decir eso, están jugando. En Guaraní está trabajando un francés en la parte de marketing, o sea, el director de marketing es un europeo, es un francés que está trabajando a partir de hace aproximadamente 15 a 22 días en el Club Guaraní, donde están necesariamente haciendo ya este tipo de cosas, están innovando y están trabajando en la parte de marketing. Por eso 1903, 19:03 minutos, tiene mucho que ver ya con todo este tema del marketing también, y allí se va a presentar la nueva maqueta de lo que va a ser el estadio bueno Rogelio Silvino Olivieres a partir del próximo año seguramente, Luis Enrique. Nos estaremos en contacto contigo, Dani, hoy en el extra. Un fuerte abrazo. Abrazo grande. Pero... Ernesto Jiménez, buenas tardes. Hola, Ernesto. Hola, Luis Enrique, ¿cómo estás? Allí sí, bien, el saludo para vos, allí todos los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Media TV. Estamos contra el reloj porque hoy tuvimos dos notas muy largas, extensas, tres, digamos, era muy importante, Ernesto, así que... Nuevo refuerzo de Cerro, ¿quiénes son? Hay dos jugadores, me dicen. Sí, rápidamente, Luis Enrique. Por el momento, el primer refuerzo, ya casi un hecho, 99,9% va a estar firmando en las próximas horas. Derly Rodríguez, un jugador que ya lo venía siguiendo Cerro Porteño, ya inclusive temporadas atrás, pero lo hago rápido. Manolo Jiménez pidió, en aquel partido que Cerro Porteño jugó ante Tacuarí, gustó mucho, lo habló con Fernando Juguero, así que ya prácticamente todo arreglado, está prácticamente cerrada la operación y va a ser la primera incorporación de Derly Rodríguez que se va a sumar a Cerro Porteño. Buen jugador, Tano, vos lo viste muchísimo a él. Muchísimo, fue el mejor jugador de Tacuarí a lo largo y lo ancho del campeonato, un gran premio para él, veremos cómo le va el con Cerro. De Cerro. Qué paso, qué salto, mirá, y el fútbol es así. Muy buen jugador. Sí, muy bueno. Muy buena 26 años. ¿Cuánto? 26. Sí, está en buena edad, Ojalá que le vaya muy bien. Y pedido al entrenador, eso, escuchen ese detalle. Pinochito Manolo, porque él dijo, no va ni nadie, es algo que se vaya. ¿Alguien dijo? ¿Y se va? No. Enzo. Sí, pero eso es lo que él dijo. Ahora, podía haber dicho, sí, vamos a ver. Bueno, pero Tano, pero es importante esto. Viene un jugador que él considera que es mejor que otro, por eso... Yo quiero traer gente que sea mejor, dijo. Si viene alguien... ser mejor, y bueno... Tiene que ser mejor. Y bueno, y lo considera Dani Rodríguez. Mejor que Enzo. Dani Rodríguez, ¿cómo se llama? Berlis, ya le puse la... No sé si juega todavía el presidente del Luqueño. El Luqueño debe jugar todavía ahí, el picado ahí por la República. Pero está... Y el otro, ¿es cierto, Benedetto? Y está buscando un delantero Cerro Porteño. Está buscando, y voy a leer textualmente lo que me dijo esta persona que está trabajando justamente en búsqueda de los refuerzos. Un delantero de renombre, goleador, y lo vamos a traer, tal cual el mensaje que me enviaron
hace algunos minutos, referente al delantero que está buscando Cerro Porteño. Esto ya prácticamente viene de la mano con la salida de Alfio Oviedo. Él tiene contrato hasta diciembre, Luis Enrique, pero se está viendo para rescindir de manera amistosa, lógicamente, llegar a un acuerdo con el futbolista, ya que quiere también ganar minutos y ve muy difícil que lo pueda conseguir en Cerro Porteño. Así que esto ya viene de la mano con la salida de Alfio Oviedo, que está para rescindir el contrato, y Cerro que está en búsqueda de un delantero goleador y también de un lateral izquierdo, que también está trabajando Fernando Jubero con todos los integrantes del departamento de fútbol sobre esos puestos. Otro lateral izquierdo. Sí, porque se va Arzamendia, así como están las cosas. Sí, se va Arzamendia, se va Luis Riveros, y se está viendo la posibilidad de seguir contando con Silvio, ya que él también fenece su contrato a fin de mes. Está todo encaminado para que se pueda solucionar y pueda continuar. Misma situación lo de Rodrigo Melgarejo, quien también termina su contrato, en este caso su préstamo, y también hay una posibilidad de que él continúe, recordando esa lesión importante que lo dejó varios meses afuera de las canchas. Mira, Darío Benedetto. ¿Benedetto de dónde? 34 años de Boca. No, ya sé, pero ¿de dónde sacaron Benedetto? Le dijeron a mí, y le pregunté a Ernesto por eso, y él dice que es uno de los nombres que suenan. ¿Y está Cerro en condiciones de pagarle $160.000 mensuales a Benedetto? No, olvídate. No, pregunto. No, Jotita. Imposible, Jotita. Ah. Por Dios. Pero yo no sé si Benedetto está en condiciones de pedir esa plata hoy en día. No creo tampoco yo. Benedetto. No está jugando mal Boca. No, ni siquiera más. Y no entra en las características que me pasó esta persona, porque me hablaba de un goleador y últimamente, lastimosamente, a Benedetto se le está haciendo un poco difícil llegar a los goles. Sí, pero es obvio, Ernesto, pues si él era el goleador en Boca, no ya puede venir a Cerro. Primero que nada, la situación de Benedetto. Benedetto perdió el lugar. No le hace goles a nadie porque no juega. Segundo. Y jugando tampoco. Y jugaba muy poquito. Segundo, Benedetto estuvo involucrado en un bochinche que se armó en Boca porque fue a festejar su cumpleaños. Con el tema de las modelos. No. Fueron todo el plantel de Boca. Ahí nace, después al día siguiente va Diego Martínez, el técnico de Boca, para entrenar en Casa Amarilla y ve que el 80% de sus jugadores está en fisioterapia. Y va el entrenador al vestuario, o sea, a la victoria, y dice, muchachos, noches felices, mañanas tristes, le dijo Benedetto. ¿Y? O sea, sí, lo marcaron. O sea, de él ya no quieren saber nada en Boca. De él ya no quieren saber nada en Boca porque toman ellos de que es un futbolista que rompió el vestuario de Boca. Y bueno, y por allí puede ser que venga. Sí. Pero es más nombre que hombre hoy. Le puede hacer una rebaja a Cerro Porteño de 160.000, le pueden pagar 90.000. No, aproximadamente Cerro va a estar trabajando en España, también buscando partidos amistosos, lo va a hacer Cerro Porteño, 2 partidos amistosos en España ya de cara a lo que va a ser el arranque, primeramente los playoffs de Copa Sudamericana ante el Atlético Paranaense, ese mismo fin de semana arranca el clausura y ya después la revancha, así que objetivos claros para Cerro Porteño en este segundo semestre, por lo menos 2 de los 3 objetivos, prácticamente obligado Cerro a quedarse con este segundo semestre de Luis Enrique. Perfecto, gracias Ernesto. Correcto, señor, un abrazo. Vamos a una breve pausa y a la vuelta ya está con nosotros el pendejo, vamos a ver qué dice la gente, vamos a escuchar un poco la opinión de la afición deportiva de nuestro país, los seguidores de Deporte Total en radio y en televisión. Pausa y venimos, Robert. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes, cochecama,
gama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Con Comesipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comesipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 13:40. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique? Jotita, profesor Benicio, Tano. Bien, bien. ¿Cómo está tu espíritu? Excelente. Con muchas bombas. Con muchas bombas. Impresionante. Bueno, hablando de bombas, nos están escuchando en una empresa muy importante, de una de las más marcas de alta gama, muy utilizada aquí, que está ahí sobre la República Argentina, ¿verdad? Así que quiero saludar a su gerente comercial, a César Segovia, que hoy está de cumpleaños, y también es como nuestra voz comercial, Robert Jiménez. Él es hincha de Olimpia, César, y su ídolo es Ricky Martin. ¿Qué ídolo tiene Ricky Martin aquí en Paraguay? Sí. ¿Verdad? Entonces le vamos a saludar a nuestro amigo gerente. Le saludamos a nuestro amigo gerente ahí del área comercial de venta de Cóndor. Cumpleaños, cumpleaños feliz. Muchas felicidades a César Segovia y a todos sus compañeros y compañeras que estaban festejando con él allí y escuchando y viendo el programa. ¿Qué dice la gente, Mati? Comenzamos con los audios 0986-780-780, escuchamos. Perfecto, el que habló este dirigente de Cerro. Zapac fracasó el 70% en Cerro. Está bien eso. Pero no le podemos culpar a Zapac ni los 3 puntos que perdimos contra estos inadaptados, hinchas ni nada. Cerro perdió el partido frente a Luz, que tenía que ganar. Legal lo que le dijo Benicio. Aunque se iba o no se iba, los jugadores lo que perdió el partido. Marami botar la fracasado y más botar la de la arenga, la vestuario y la mesa presidente. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Ustedes se pasan diciendo que no hay que mezclar la política con el fútbol y son ustedes mismos los encargados de llamarle al dirigente de Cerro que habló ayer de mala forma, vamos a decirle, de forma maleducada. Imagínate si es así en la televisión, cómo sería con sus jugadores o con su familia mismo.
Ahí te das cuenta de la clase de persona que es. Buenas tardes, Radio 1 de Marzo. Saludos a todos ustedes y yo les estoy escuchando radio acá de Argentina. Soy Alcides Espinosa Cano y quiero hablar respecto a nuestra selección. Ojalá que hoy le ganemos a Perú, siquiera un 2-0 y que cambie, que vemos el nuevo cambio de nuestra selección paraguaya y vamos Paraguay todavía que se puede. No Benedetto no, como si fuera que vos vas a pagarle el dinero. ¿Qué peor te importa? Que venga Benedetto, tiene carácter, que sea putero también. Lo que salga campeón, necesitamos gente así. Gente grande, gente pensante, gente que atropelle. Que venga Benedetto, carajo. Y lo de Rodríguez, si se da realmente es algo, un golpazo. El jugador del futuro de la selección, el número 10. Déjame joder, Jotita. Ahí, profe, vos, ¿quién entiende? ¿De quién entiende? Ni muere, ni de Normal. Si de por ahí, si de por ahí necesita o le falta algo, avíseme que yo le completo. Y no sabíamos que acá teníamos el pro tesorero de Cerro. ¿Otro Benicio no va a aportar? No, la postura de Cotita le respondiendo le da al oyente nomás. Ah, bueno, está bien. Está bien, imagínate un clásico, de un lado Benedetto, del otro lado Prato. Otro audio. Qué lindo Prato. Prato. Buenas tardes, Deporte Total, programación, la mejor programación del Paraguay Deportivo, Naida, Cansanzón número 1. Gracias. Mientras está Zapac, Cerro no va a ganar nada, porque hay división ahí en contra de Zapac, la mitad de la comisión, la mitad que es de él. Mientras está Zapac, Cerro no va a ganar nada, y olvídense de la Libertadores, mientras Zapac está en Cerro. Pausa, ya venimos. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Bueno, seguimos con los oyentes, Mati. Seguimos con los audios 0986-780-780. Escuchamos. Buenas tardes a la distinguida mesa de la 780. Mira, soy cerrista, pero yo pienso Rodi Ferreira, como vos decís, cierto, pero mucho hizo ahora, mucho. Mira, yo le vi a cada partido que podía de Luque, y Luque está cuarto, jugó muy bien, me parece que tenía para motivarle y darle responsabilidad, tenía que llamarle este personaje de Garnero para poder darle esa oportunidad. Buenas tardes, muchachos, saludos al profe y a Jotita de Grandes Cerristas, un abrazo muy bueno.
para ese oyente que dijo que se perdió contra Luque el campeonato, Cerro perdió el campeonato prácticamente en los dos clásicos. Olimpia este año su equipo no daba como para que le saque un empate a Cerro. Acá los jugadores también pisaron un poquito de freno y los dirigentes se durmieron en los laureles. Eso es lo que pasó. Buenas tardes muchachos, excelente la programación. Pasa que Cerro solamente mira más allá de la billetera. ¿Quién pone plata, quién no? Gente que nunca jugó al fútbol en su vida se mete para hacer cosas en el club. Inversiones, entre comillas. Bernie, cuando más caliente estaba la situación en Cerro Porteño, no aparecía porque estaba haciendo campaña política. Me consta, soy socio de Cerro, ni siquiera se interesaba, había reuniones importantes en el club y él en el interior haciendo campaña política. Otro audio. Hola Luis, soy Óscar Aguirre de Encarnación. Está muy bien Marito para presidente. Aguante Marito. 13:48. A ver, uno más. ¿Cómo está? Y saludo a la mesa. Profe, ayer casi le mataste a Marito, que por su función en el gobierno. Pero no dijiste nada de HC, que está en libertad también, que es político, ¿verdad? Y entre los dos gobiernos, una comparar quién hizo mejor gobierno. Y para más, ahora HC no tuvo pandemia, no tuvo sequía, no tuvo inundación. Y la guerra de Rusia que subió el combustible por el aire. Suena más equitativo. Bueno, Robert Jiménez y venimos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable y olvídate las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Muy bien, seguimos en Deporte Total. Con el permiso del señor conductor, le quiero saludar a los chicos de la Escuela de Fútbol Omimbipa, que están viniendo desde Jovenau, desde el departamento de Itapúa, para jugar la Copa Paz del Chaco, ¿verdad? Esta copa la organiza Guaraní, ¿verdad? Y que nuclea a varios chicos de varias partes del país, y específicamente la escuela Omimbipa viene de Jovenau. Así que muchas felicidades para los chicos que puedan disfrutar. Es la sub-12, 12 años, 11 años. ¿Quién es el amigo que te escribió y te envió este flyer? ¿No? Y la escuela de fútbol es nuestro. ¿Y quién es tu amigo oyente. ahí? ¿Quién es ahí? Todos los chicos ven todos los días el programa. Bueno, así que un saludo para todos los chicos y para el técnico y para el amigo del Tano. Y vayan a disfrutar el domingo y el lunes en cancha de Guaraní estas finales. ¿A qué hora? Y eso Dani ya nos va a comentar. Como el lunes es feriado, entonces se define el lunes a la mañana. Ah, bueno, perfecto. Aprovechando el feriado. Ya los chicos, todo lo que ven en este programa no lo hagan. Otro audio. Buenas tardes, Luis Enrique. Señor. Luis Enrique, cuando Manolo Japón hará lo siguiente. Vamos, Japona. Va a Mimita y su 23. Te digo yo, a probar. Oye, déjame que hay tu yay. Para el futuro del fútbol paraguayo. Obvio, y ahí africano, me va a ir para su pintaje, me va a ir para. Me va a poner. Entonces, dejar al jugador, mi otro jugador pasado. Bueno, hoy es una fecha para mí muy, muy especial. Hoy hace 3 años que nos dejó Israel Natán Pérez, integrante por mucho tiempo de esta gran familia de Deporte Total. Y en la última parte estaba en la querida Radio Metro, componente de la media cadena de comunicación, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 3 años que
que se nos apagó una voz maravillosa de una persona muy noble, amiguero. Tenía todo para ser uno de los más grandes narradores del fútbol de este país cuando Dios dijo otra cosa y no le llamó. Quiero recordar con la voz de Israel y quiero saludar a él. Esté donde estés, hijo mío, te seguimos recordando, te tenemos en el corazón. Bartigosa, pelota para el Pájaro con peligro, mete el centro, tiene el gol, dejó pasar Roque Lescano, tiró, gol. ¡Gol! Darío Lescano. Te recordamos siempre, Israel, todos tus compañeros y amigos. Seguimos con los audios. Hola, buenas tardes. Excelente la conversación de Denis Rodríguez, me parece un gran jugador. A mí el otro jugador que me gustaría que tenga una oportunidad en Cerro, ¿sabes quién es? Lautaro Comas. Me parece que a Cerro le puede servir ese jugador. Y la verdad que me tiró para abajo este tema Darío Benedetto, ni un Taina será. No sé quién pico tiró ese nombre, Dios mío. Un cáncer. Nosotros nos fuimos. Nosotros comentamos e informamos. Benedetto erró dos jugadas con lo que Boca iba a ser campeón de América en Madrid, no sé si se acuerdan. Sí. No, Taina Benedetto, no estoy de acuerdo con eso. Ahora lo otro. Ojo que le clasificó a Boca antes. Interesante lo de Comas, porque Cerro no tiene suplente para Cecilio, si es que Cecilio continúa, ¿verdad? Lautaro Comas, interesante. Sí, interesante. Bueno, quiero agradecer una vez más a la gente de Arcoiris por este presente, a don Oscar Rafael Ortega, y porque nos acompañan. Ya está asegurada la presencia acompañando a la selección paraguaya y las grandes coberturas que haremos con todos los partidos. 2-3-4, mi terminación de cédula. No, este no se regala, este está acá. 49 el mío. Y un saludo muy grande al presidente luqueño, Dani Rodríguez. ¿Por qué? ¿Está de cumpleaños? No, le están hablando de sus jugadores y se va a enojar. Antes era su técnico, ahora... Pero justo Cerro Porteño. Justo Cerro Porteño. ¿Quién lleva a su jugador también ahora? Bueno, dos últimas, Mati. Escuchamos. 180. Señor Luis Enrique Pérez, no me gusta la espalda del señor Pala Ancha, que no vemos como estaba sentado antes. Lo vemos la cara de ustedes siempre cuando se pone el audio. Quiere que por el ángulo trambólico. Sí, quiere que de vez en cuando nos pongan claro. en pantalla. Porque ahí se le ve la espalda de donde se... Director. El director de cámara es el que tiene que manejar el switcher. Nuevo switcher. Le vamos a contratar al oyente. No vaya a ser agresivo. No. Tiene razón el oyente. ¿Qué tal, pendejo? Más el aporte. Tranquilo. Enrique Luis. Señor. El profe puede decir lo que quiere. El profe es el alfa y el omega. Es la luz en la oscuridad. El único. La mesa va a ser tipo, sin el profe va a ser tipo los tres chiflados sin Mou. Y urgente, Zapá con Coto Nogués, pónganse la pila porque no da gusto cuando sale campeón Libertad. 2 minutos se festeja, no tenés a quien hincharle. A Rodrigo la leyenda, lo que le felicité, después nada. Bueno, tienen que agradecer, dentro de todo tienen que agradecer que Libertad salió campeón. ¿Por qué? Si era Cerro. Porque si era Cerro Porteño, la cacería de brujas iba a ser contra Olimpia. Exacto. Olimpia terminó tercero a 12 puntos de Libertad. Bueno. Otra vez. Nos vamos, nos reencontramos hoy a las 19 con toda la previa. Toda la previa del gran partido de Paraguay, entrando en fecha FIFA, de cara a la Copa América, enfrentamos a Perú. Hoy no hay extra, ¿verdad? No, a las 19. Entonces le digo a Laurinero y Ciudadalete que se quede tranquilo, porque él es, obviamente, hincha de Guaraní, y si había extra, quería que Benicio no saludara. Oíste que 19-3. Su saludo dura 5. Entonces... Él quiere escuchar la información. Claro, quiere escuchar la 19. Bueno, entonces Gianluca a las 19:03 le va a presentar. Exactamente. ¿El profe va a hacer el partido hoy, profe? No, hago yo como siempre. Oyente fiel. Mira, poneme plano general. Estamos en la hora. Poneme plano general. Mira, ahí por ejemplo, se le va al Tandri a Benicio de espalda y tu oreja me tapa a mí. No, eso es agresión. Nos vamos, ya viene Mario Ferrero y su gran equipo.
es Radio 1 de Marzo 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus de Ciudad del Este. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Se hace pensamiento, entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento, y de la quimera canto y pensamiento. Haciendo el hombre surco de su tiempo, y la noche queda detrás de la aurora, entonces el cielo se hace campo y viento, la luz, la alborada arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza.